A lo largo de la historia, la humanidad ha estado profundamente ligada a la energía, desde el fuego que permitió la supervivencia en las primeras civilizaciones hasta las fuentes de energía más modernas. Con el tiempo, descubrimos que la electricidad, esa forma invisible de energía, sería la clave para transformar nuestra sociedad. La revolución industrial, los avances científicos y la vida cotidiana no se entenderían sin ella. Desde el momento en que Franklin captó la electricidad en un pararrayos hasta el momento en el que Edison y Tesla competían por dominarla, la electricidad cambió el curso de la humanidad, permitiéndonos construir ciudades, innovar en tecnologías y conectar al mundo de maneras que antes parecían imposibles. Hoy vivimos rodeados de energía eléctrica, pero en esencia seguimos siendo tan dependientes de ella como lo fuimos de la luz del fuego. La electricidad sigue siendo la columna vertebral de nuestro progreso. Como dijo Nikola Tesla, el futuro mostrará los resultados de lo que hagamos hoy. Bueno, muy bien, tío. Muy Bienvenidos bien. y bienvenidas a la emisión número 27 de La Mesa Infinita. Esto ya se ha quedado como vuelta. Hemos empezado mal. 27ª emisión de La Mesa Infinita. Bienvenido, Alex. Como daréis cuenta, volvemos a tener a Alex Telles con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias. De nuevo. Además, estoy observando que tiene cierto parecido con el auténtico, ¿eh? Lo Te he traído deja bigote. Un corte. He puesto la foto de Nikola Tesla cerca para ver si lo de Tesla es un seudónimo o realmente hay una relación consanguínea ahí con, Es meritorio. con el genio. Ahí lo dejo. Pues nada, ¿qué tal? ¿Venís con ganas para tratar el monográfico sobre el apagón eléctrico que tantos bulos y tanto se habla y todavía no se ha llegado como a indagar en lo que ha sucedido realmente? Pues sí, tenemos ganas porque además fue creo que compartimos todo, ¿no? Un evento completamente novedoso a todas luces. Inédito, que, bueno, por una parte nos llenó, hablo por mí, de curiosidad, pero también sin querer, ¿no? Esa parte más íntima en la que no terminas de estar tranquilo con lo que está ocurriendo. No sé si llamarlo miedo, temor. No, llegasteis a pasar miedo porque yo en algún momento sí. ¿En serio? Bueno, hombre, con los niños, pensando en varios días sin luz, la gente se empieza a comportar mal, ¿eh? Sí, creo que quizás los miedos vienen más. En mi caso, tú has dicho de los niños y quizás me enfocaría yo más en eso. En el momento que eres padre y tienes personitas a tu cargo, pues sí piensas más en ello, ¿no? Creo que las personas que viven más independientes de este tipo de cuidados, seguramente, hombre, sus miedos estarán ahí serán otros, ¿no? Yo pensé en el vandalismo. Como muchas tiendas no podían cerrar, los cierres y sin luz, no hay cámaras de vigilancia. Digo, como se quiere aprovechar la gente duró 4 horas, ¿no? Pero yo pensé, más allá del vandalismo, digo, como se nos eche la noche. Yo me acuerdo de pequeño de esas violaciones en Nueva York, hubo un apagón. Sí. En los 80, eso sí que me incomodaba algo Tenemos más. tantas series, tantas películas, tanta ciencia ficción que empiezan con colapsos eléctricos. En cambio, paradójicamente, lo que ocurrió, por lo menos en el corto plazo, fue que la gente se echó a la calle, ¿no? A ayudar al prójimo. Hubo quien dirigía el tráfico, hubo quien llevó a la gente en taxis gratuitos o incluso subía a mayores las escaleras. Bueno, el comportamiento. Comportamiento cívico, y bueno, y eso es digno de destacar. Así que, ¿vale? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo la preocupación que tuve fue básicamente que tenía unos pedidos muy importantes que tenían que llegarme y efectivamente, tal y como deduje cuando se fue la luz, dije, se va a retrasar, se retrasó. 4 horas? No, varios días. Hostias. Para que veas que luego es muy relativo, ¿no? Algunos con los niños, yo fue con los pedidos. Bueno, pero es que al final cada uno se preocupa Son tus niños. Cada uno se preocupa de lo que tiene más cerca. Y oye, y eso es muy lícito. O sea, el hecho de que no tengan niños, eso no es tu culpa, ¿no? O sea, entonces, y luego hubo gente que lo aprovechó para desconectar. También. Claro. Dice, hostias, qué bien. 4 o 8 horas para darme un paseo que hacía buen tiempo. Y hacer cosas que a lo mejor no haces cuando estamos conectados o cuando estamos con las luces, ¿no? Pues igual, sí que sirve también un poco para eso. Sí. Fue un momento a lo mejor también que nos llevó, desconexión, claro, nos llevó un poco a la esencia de los orígenes, ¿no? Y al tema del COVID, ¿no? Cuando estábamos en casa, que ya no sabíamos ni qué hacer y empezábamos a jugar a juegos de mesa o a hacer cosas un poquito más mundanas y salirnos un poco de esta dinámica diabólica, ¿no? que nos lleva a la sociedad, pues bueno, también nos pone un poquito en nuestro sitio. No está mal. Eran las 12:34, yo salía de la última hora de ese día a las 12:40 y yo pensé solamente que había sido en el instituto.
Pero los chavales empezaron a alegrarse. Esto no vuelve ya, teacher, nos vamos a casa todavía. El que me voy ahí soy yo. Como yo me vengo en bicicleta a casa, ahí no noto diferencia. Claro, yo voy en bicicleta igualmente, se vaya o no. Llego a casa y digo, qué bien, tío, sin luces, sin wifi. Empecé a pensar de las cosas del frigorífico. Digo, como tarde mucho. Se me derrite las croquetas. ¿Qué hice? Cuando vino Luisito me había comido 3 polos. Dice, no has dejado ninguno. Yo ya estaba medio deshecho. Y luego se enteró que aguantaban 24 horas en el congelador sin ningún problema. Sí, yo había zampado 3. Bueno, hemos enfocado el tema, Sí. Nos lanzamos, sí, si quieres. Nacho, nos alumbras un poquito y le empezamos a atacar a Alex para que nos cuente. Si quieres, hacemos un pequeño síntesis de lo que sucedió, los responsables, Red Eléctrica de España. He puesto aquí algunos datos, ahora los comentaremos. Redeia, Red Eléctrica de España, empresa pública creada en 1985, es la empresa encargada de transportar la energía eléctrica de alta tensión por todo el país, garantizando un suministro continuo, seguro y de calidad. También opera el sistema eléctrico, lo que implica gestionar el equilibrio entre oferta y la demanda de energía. Esto es muy importante, lo hablaremos. Los responsables de la distribución al consumidor final se lo reparten también empresas que en origen fueron públicas y ahora son privadas. Endesa, Iberdrola, Naturgy. Un oligopolio, bueno, esto ya me lo saco yo de mi manga, un oligopolio de la energía eléctrica bastante vergonzoso, ya que las infraestructuras las pagó el Estado con dinero público y ahora el beneficio del uso de estas infraestructuras es privativo y a perpetuidad. Esto lo quería aclarar más que nada porque puede llegarnos a explicar un poco la inversión sobre estas infraestructuras actual, porque en el momento de que una empresa privada su objetivo principal es el beneficio económico, pues, no sé, lo valoraremos. No, claro. Se inicia su reestructuración de Redes Eléctricas de España, el comienzo de privatización en 1988, bajo el gobierno de Felipe González. Se acelera esta privatización el 23 de abril de 1999, bajo el gobierno de José María Aznar. Hasta la actualidad, que está participada en un 20% por el SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y solo es un 20% público. El resto es privado. BlackRock, que es como el fondo de inversión más potente del mundo. Amancio Ortega. Y Pontegadea Inversiones, que es el vehículo inversor de Amancio Ortega. Sí. Entonces, bueno, yo creo que queda claro que en el momento que una empresa estatal se abre a la inversión privada, en la inversión privada ejerciendo de lo que ejerce, de buen tiburón, ¿no? Se hace con la carnaza, se lo queda y, bueno, parece que estamos haciendo aquí como apología de algo que no sé si realmente es, pero, bueno, cada uno que lo madure en su cabeza, ¿no? Sí, en el momento que BlackRock, por ejemplo, es el segundo inversor más potente de las acciones de Red Eléctrica de España, BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo, muy eficaz a la par de poco moral, porque BlackRock ha sido criticada por su inversión en empresas de combustibles fósiles a pesar de su compromiso con la sostenibilidad. Sí, bueno, los compromisos de la sostenibilidad del tipo de empresas. Volvemos que estas empresas, su principal objetivo es la rentabilidad económica. Y punto. Y punto. O sea, entonces, la inversión para que no sucedan eventos como el del 28 de abril, pues a lo mejor puede ser algo que valoremos y una de las causas. Mira, para meternos en harina, si te parece, después de esta aproximación histórica, que creo que es tremendamente conveniente y que es muy esclarecedora, ¿te parece si pasamos, ya que hemos entrado en situación, que lo enlace directamente con el apagón? ¿O sí, lo enlazamos? ¿Algún dato más? Último dato. Estas privatizaciones, tanto con el gobierno con José María Aznar y de Felipe González, de Red Eléctrica de España, años después, poco tiempo después, muchos de los políticos protagonistas de estas privatizaciones acabaron en consejos de administración. Es como devolver puertas giratorias. Un favor de una empresa tan altamente rentable que va a manos privadas. El beneficio, y digo lo mismo, usando una infraestructura a perpetuidad que fue pagada con dinero público. Altamente. Ya me he quedado gusto. Altamente rentable y clave en la seguridad nacional, pero no desde el punto de vista militar, que también, sino de la propia seguridad de las personas. Vale. Estamos hablando de la electricidad que consume la gente. Aunque pueda parecer que esto tiene un sesgo político. Bueno, no. Porque se me puede ver primero, esto es objetivo. Los datos son así. Y punto.
Está No, bien. pero es verdad. En la mesa infinita tenemos ideología Bien. política, claro. Pues, como decía antes, ahora ya que diga que no la tenga. ahora que hemos hecho este escenario, vamos a hacerle la primera pregunta a Alex y para eso vamos a irnos directamente al 28 de abril de 2025, ¿no? En el que España, la península ibérica, España, Portugal, Andorra, en parte del sur de Francia, más de 50 millones de personas sufren un colapso en la infraestructura de gestión de la electricidad y nos vamos al cero más absoluto. Gracias a Dios era de día, como hemos estado hablando antes a micrófono cerrado, que hubiese ocurrido de noche, ¿no? O en la tarde. Bueno, en fin, había luz. Parece que la cosa se quedó un poquito no tan mal. Lo que ocurre a las 12:33 del 28 de abril es que se pierden súbitamente 15 gigavatios de generación eléctrica en apenas 5 segundos. Se habla de la frecuencia de la red, que cae por debajo de los 49 Hz, un umbral, que es el umbral de seguridad europeo. Entonces ya es cuando entran en activación las protecciones automáticas, desconexiones de reactores nucleares, en fin. La pregunta, Alex, para que nos alumbres a partir de este minuto es ¿qué fue exactamente lo que ocurrió el 28 de abril? ¿Cómo es posible que se produzca una caída tan rápida de frecuencia en una red tan grande? A ver, yo tengo una teoría que le está dando vueltas. Al final, como tampoco tenemos a ciencia cierta una versión ni nada, pues nada, vamos a teorizar. En mi teoría particular, yo lo que creo que al final, como todas las renovables van con inverters, o sea, llevan inversores para al final convertir esa tensión que generan en corriente alterna, personalmente creo que se tuvieron que... yo iba a decir rayarlo, los inversores se tuvieron que volver locos de algún tipo de forma que esa tensión que tenían que verter a la red no la vertieron en condiciones. A lo mejor hubo un desfase en la tensión, hubo una tensión más alta de la que debía de haber y en cuanto tú tienes una perturbación, fijaos que de 49 Hz a 50 Hz que no hay nada, pero ya eso es una perturbación suficiente como para que las protecciones que empiezan a saltar. Ya. Y si salto aquí, empieza a caerse todo de cero. Sí. O sea, empieza a caerse todo a cero. Se puede caer una o dos, pero luego ya la tercera, a partir de ahí ya es... Ya luego es muy complicado de levantar. Incontrolable. Sí. Al final la red eléctrica en España es una red muy robusta, una malla, ¿vale? Que está, si mal no recuerdo, está preparada para una cosa que se llama eventos de N-2, o sea, realmente es una cosa muy, muy robusta. Entonces, digamos que te pueden caer a lo mejor 2 centrales y la ciudad va a seguir alimentándose por otro sitio. O sea, lo que quiero decir es que esto es como una malla muy, muy, muy robusta. Entonces, al final, estaban diciendo que había habido avisos antes de ese evento, a una hora antes, unos minutos antes. Eso se está escuchando ahora. Se está escuchando que había habido algunos picos de sobretensión. Yo lo que he llegado a ver es que se habían alcanzado 410 kilovoltios, cuando al final la línea de transmisión, o 451, no recuerdo ahora el dato, cuando la línea de transmisión, la más alta tensión que tenemos en España son 400 kilovoltios para transmitir. Y ya estaba como dando aviso. Personalmente, mi teoría, así para resumir, es que hubo algún tipo de fallo en el vertido a la red. A lo mejor los inversores, al final es una cantidad electrónica brutal, tuvieron que volverse locos de algún tipo de forma o manera. Y... Es que si analizamos un poco en el punto histórico que tenemos con la fotovoltaica, nunca hemos tenido tanta energía fotovoltaica. Ahora en primavera no tenemos calefacción. O sea, por meteorología no tenemos calefacción, no tenemos aire acondicionado, no hay consumo, pero sí, cuando hace sol se genera mucha energía. Lo que comentábamos antes fuera de micro es que lo que no sabemos, incluido yo, hasta ahora que nos hemos metido en el tema, es que es muy importante, como no se almacena la energía en España, bueno, no se almacena energía generalmente, se debe de generar tanta energía como se consume. Si hay una descompensación en este sentido, la frecuencia de las líneas pues puede variar. Si varía demasiado, puede haber como una especie de apagón. Si se genera más energía de la que se consume, hay como una sobrefrecuencia. En lugar de por debajo, lo hay como por encima. Los límites, según he estado viendo, entre 49,85 Hz y 50,15 Hz. Es un límite muy pequeñito. Si hay una frecuencia que supera los 50,15, puede empezar a haber problemas. Para poner un poco lo de la frecuencia de la luz en Europa, tenemos a 50 Hz, en Estados Unidos es a 60 Hz, para la gente un poquito ponerle un poco en contexto. ¿Qué puede ocurrir en el caso de que no salten estos sistemas de corte y se provoque una fluctuación en esta frecuencia por encima de los 50 Hz o por debajo de los 48, 49 que marca este límite? ¿Qué puede ocurrir físicamente si no hubiese este tipo de cortafuegos
Vale. Yo les llamo así, no sé si tienen un... Sí, para entender no se puede decir así. Básicamente, hoy en día, como todo tiene tanto control electrónico, a la mínima que tú tengas una descompensación en la frecuencia de operación, el componente electrónico se va a romper. Se va a romper. Se va a romper. O sea, si la red eléctrica no corta, puede provocar, o sea, una destrucción masiva del aparataje en hogares, en industria. Claro, aquí sería un efecto curioso. Podría haber equipos electrónicos que estuviesen preparados para soportar una cierta sobrefrecuencia y otros que no. Ya. Dependiendo del fabricante, de la antigüedad. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, la televisión de mi casa. ¿Qué soporta un frigorífico? Lo que pasaría si hubiese por ejemplo, una sobretensión, al final lo que estarías, ahora vamos a hablar un poco de las frecuencias para entenderlo mejor, lo que haría sería un giro más rápido de un rotor generador, entonces generaría una sobretensión al final y eso te freiría la chicharra. Pero ya te digo, depende mucho de la protección que tú tengas a la hora de tu aparato. Por ejemplo, yo trabajo con inversores para mis sistemas de electricidad sin cables y yo tengo que tener unas protecciones en esas máquinas para evitar sobretensiones y demás. O sea, que es que también depende mucho del aparato, del fabricante, como lo haya hecho. Es un largo etcétera. Pero que más allá de eso, o sea, eso tiene que estar instalado y ese tipo de frecuencia no te la puedes saltar. O sea, tienes un mínimo, que es lo que hemos hablado, ¿no? Tienes un agujero muy pequeñito por el que tiene que entrar. Claro. 49 y 50-15, has dicho. 50 con 15. Estamos hablando de algo muy preciso. Muy preciso. Y luego esto tiene su historia al final. Si queréis entramos un poco en el tema de la frecuencia. Porque la gente... Sí. Si no quieres empezar con la anécdota... La anécdota, mira, fue muy curiosa y muy rápida. Fui a hacer un experimento que tenía muchas ganas de hacerlo. Estaba deseando que llegase el lunes para poder hacerlo. Y yo empecé a hacer el experimento a las 12:30. Joder. ¿Vale? A las 12:30. Tú sabías cositas. Tú sabías cositas. Ese día Perdona, apaga la luz, que nos va a contar cositas. Sí, y yo me puse a hacer el experimento a las 12:30, 12:30, sí. Y bueno, en mi caso en concreto, yo empecé a probar el experimento, lo vi durante 2 segundos funcionando y luego yo sí que es cierto que es una cosa que me pareció curiosa, nunca me había pasado. Provocaste tú, Alex. Cállate, porque es que justo yo tengo una cosa que se llama variac, que es un transformador variable para subir la tensión de 0 voltios en alterna a 300, ¿vale? Entonces empecé a subir el variac y de repente oigo cómo hace el variac. Digo, ¿qué? Porque eso no ocurre. Digo, no he oído nunca mi variac venirse abajo. Y ya no iba nada. Bueno. Digo, ya me cargo el aparato, no sé qué, cogí, salí fuera, no había timbre tampoco. Digo, ya está. La has liado. La he liado yo. La he liado, digo, la luz del bloque. Digo, ya está, la luz del bloque y tal. Y toda España. Y dice, no, Alex, no. Claro, me preocupó un montón, pero subí y estaba todo bien. Digo, joder, macho, que me carga algo del edificio, tío. Y luego ya subo y mientras que estaba subiendo empecé a ver que no tenía cobertura en el teléfono. Hostia, me lo he cargado. Me he cargado un satélite. Digo, no puede ser posible. Y ya... No hubo nadie que te dijo, Alex, ¿ves tus juguetitos? Al final. Yo lo pensé. Yo sí que hubo un tiempo que dije, sí, yo. Y luego ya salí a la calle y empecé a escuchar a vecinos tal. Digo, bueno. ¿Y qué hice? Me puse a fregar el suelo que estaba. Literalmente así pasé la primera hora de evento. Pero bueno, aparte de eso, si queréis comentamos lo de la frecuencia. Sí, es bueno que sepamos. Y lo que te hayas traído también tú, sí, Alex, vamos a venir por aquí. Tengo la chuleta porque... claro. La he hecho bien, yo tengo otra. Vale, para entender esto yo creo que tenemos que remontarnos, que tampoco hace mucho tiempo, al siglo XIX finales, ¿vale? Y así... 150 años. Nada, está casi cerquita. Y nos vamos a centrar en un primer señor, en concreto 2. Yo no sé muy bien francés ni... Para que te lo lea. Bueno, no toca clase de idiomas. Aquí metemos la pata todos. Mi apoyo puede venir por la... Aquí metemos la pata todos. Sati también sabe francés. Gaulard y Gibbs, yo lo digo así, ¿vale? Que eran 2 ingenieros que estaban aquí en Europa. Nos vamos a remontar al año 1881 y tenemos que dar las gracias a estos señores porque inventaron una suerte de primer transformador de distribución eléctrica, ¿vale? Entonces, ¿qué supuso esto? Lo que supuso principalmente fue demostrar que nosotros podemos transportar electricidad de forma eficiente, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues lo digo por lo siguiente. La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Tú para generar electricidad, ¿vale? La forma en la que da robustez a la red y cómo se tiene que generar, luego vamos a entrar en la electrónica, es girando algo. ¿Vale? Tú tienes que girar algo. No voy a entrar ahora en generación de fotovoltaica ni nada. Voy a ir al principio físico, al electromagnetismo. Tienes que girar una serie de bobinas sobre un campo magnético que puede ser generado por imanes o un imán sobre una bobina que tú alimentas. Bueno, en fin. La cosa es girar y generar un movimiento rotatorio. Eso crea la frecuencia. Eso crea una frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo giro
más rápido o más despacio, genera una serie de revoluciones por minuto y al final lo que voy a conseguir ahí es una frecuencia distinta de giro. Entonces de ahí viene la frecuencia. Cuando oímos hablar de frecuencia, que se hagan una idea. Algo está girando en otro sitio, ¿vale? Claro. Una bobina está girando sobre un campo magnético. Claro. Ese giro está generando una frecuencia. Claro. Eso es lo que tenemos. Vale, recapitulando, tenemos lo que es el tema de la frecuencia. ¿Por qué 50 Hz o 60 Hz? Es un convencionalismo que se adoptó pues a finales del siglo XIX, sobre todo por las pérdidas por histéresis en los transformadores. Por histéresis. ¿Qué es la histéresis magnética? Se ponen histéricas. Los transformadores, que son los pilares fundamentales de la red eléctrica, están compuestos por una serie de placas, ¿vale? De hierro dulce, que superpuestas generan unos núcleos bastante grandes y hay unas bobinas alojadas dentro de estos núcleos. Entonces nosotros tenemos una bobina que va a ser una bobina que va a transformar una tensión, ¿vale? Aquí tenemos una tensión que va a ser transformada en otra bobina. La energía va a pasar a través de un flujo magnético a través de estas chapas de hierro dulce. Entonces, si nosotros trabajamos con una frecuencia entre 50 y 60 Hz, en esas placas de hierro dulce, en esas láminas, va a haber unas pérdidas. Esas pérdidas son soportables con esa frecuencia. Sí. Si nosotros trabajamos con menos frecuencia, la transmisión no se hace eficiente y si nosotros trabajamos con más frecuencia hay mucha pérdida en el hierro. Por eso nosotros tenemos 50-60 Hz. Qué bueno. Lo he entendido perfectamente. ¿Tiene que ser hierro? ¿Dulce? Hierro dulce. Hierro dulce, sí. ¿No puede ser otro material? Tiene que ser un buen material ferromagnético. Aquí ya sí, aleaciones. Sí, pues, sí. Vamos a ir a la base, que es hierro dulce. Entonces, básicamente, pues eso es la frecuencia. ¿Por qué fue un campo muy novedoso? En 1880 teníamos al señor Edison, que era el que estaba intentando crear el sistema de distribución. ¿Vale? Entonces, él generaba en corriente continua. 1882, la primera planta eléctrica de corriente continua creada por Edison. Eso es. Edison lo que quería, fijaos, vamos a intentar extrapolar esto a hoy en día. Imaginaos que Edison hubiese tenido éxito, ahora vamos a hablar un poco de lo que fue lo que pasó, y nuestro sistema de distribución eléctrico fuese como el que decía Edison. Muchas plantas eléctricas, muy cerca las unas de las otras. ¿Por qué? Pues porque tenemos que transmitir en corriente continua, ¿vale? Luego podemos hablar porque para tú transmitir en corriente continua... No aguanta largas distancias. No aguanta larga distancia. Imaginaos que si hubiese tenido éxito, no sé cómo estaríamos hoy en día. Pues plagados de núcleos eléctricos. ¿Y cómo lo hubiésemos alimentado? ¿Cómo lo hubiésemos hecho? No lo sé. No lo sé. Pero hubiese sido bastante fuerte. Claro, ahora cómo funcionan son con subestaciones que suben la tensión, porque según la ley de Ohm, con alta tensión hay menos pérdida de energía. Entonces, para transportar la energía a largas distancias hay subestaciones que suben la tensión y hay otras subestaciones que la bajan para llegar al consumidor final. Eso es. Y eso fue en el año 1881 que vieron que era posible. ¿Vale? Entonces luego teníamos a Edison, que estaba luchando por imponer su sistema, y luego vino el señor Tesla. El señor Tesla, de hecho, voy a coger aquí, no sé si tengo el año. Vale. Te ayudo. 1890. Sí. Nikola Tesla desarrolla el sistema de corriente alterna. Quería comentar, bueno, sí, vamos a hacer. No continua, sino alterna. Sí, en 1890 desarrolló lo que principalmente conocemos como sistema polifásico de corriente alterna. Empezó trabajando con corriente monofásica, bifásica, trifásica. Otra de las cosas que a lo mejor ha podido escuchar la gente a raíz de esto, que es la corriente trifásica. ¿Vale? La corriente trifásica básicamente son 3 ondas que están trabajando de forma conjunta. Nosotros podemos transmitir electricidad con una onda monofásica, que se llama. Para no entrar en detalles, digamos que es mucho más eficiente transmitir en trifásica porque transmitimos 3 veces más potencia. ¿Vale? Es un tecnicismo. Y Nikola Tesla fue el precursor que patentó este sistema, ¿no? El sistema de transmisión de corriente alterna. Entonces, junto con lo que habían descubierto Gaular y Gibbs y tal, y con la alianza que tuvo con Westinghouse, quisieron demostrar que, oye, vamos a electrificar el país, que aquí es donde quería llegar, con corriente alterna. ¿Vale? Entonces, estamos partiendo de la base de que nosotros, como habitantes de nuestro país, queríamos electrificarlo, ¿no? Queríamos tener esa energía eléctrica. Bueno, pues tenemos que hacerlo con corriente alterna y tenemos que hacerlo con un sistema de distribución eficiente y con una frecuencia determinada. ¿Vale? Entonces, tenemos esas 3 variables. Tenemos esas variables, eso es. Si queréis hacer alguna pregunta, si no... ¿Por qué se llega? Pero ¿dónde radica la diferencia de que, por ejemplo, en Estados Unidos se utilicen los 60 y aquí 50? Si estamos hablando de cosas que dan vueltas, así como muy básico, allí en Estados Unidos las cosas dan vueltas más rápido. Al final es un convencionalismo por el tema de las máquinas. Al final... Bueno, pero ¿por qué no se extrapoló aquí? Son aquí? Decisiones de estandarización según continentes. Sí. Sí, pero
para hacer un símil, nos llegó a pasar con VHS, o con NTFC, con PAL, SECAM. Sí, pero aquello sí que es verdad que hubo un momento en el que no se abrieron como muchas puertas, pero luego al final se fue acotando todo en un punto más concreto, porque es verdad que hubo la pelea de los VHS y demás. Pero bueno, parece que ganó el VHS. Pero en este caso parece ser que en un sitio ganó el 60 Hz y en otro sitio ganó el 50. Sí, al final te da igual. O sea, cuando tú trabajas con las máquinas te da igual 50 o 60 Hz. Seguramente... ¿Te da igual? ¿Mi teléfono se carga en Estados Unidos? Sí, claro. Sí. Entonces, ¿dónde radica la diferencia objetiva para el usuario? En ningún sitio. En ningún sitio. Tú, a ver, si haces los cálculos con un trabajo a 60 Hz vas a tener un poco más de pérdidas por histéresis, pero bueno, que al final resulta... Pero que eso... Tú vas con tu cargador móvil, lo enchufas y tu transformador móvil, pues... Lo va a utilizar exactamente igual. No hay ningún problema. Mi abuela, si la manda a vivir a Texas... Sí, no hay problema. De No hecho, hay problema. allí incluso hay otros países que tienen otra tensión, al final son pues, estandarizaciones que se hacen. Pero bueno, donde quería llegar, que es muy importante, necesitamos corriente alterna, necesitamos una frecuencia estable, quedaos con frecuencia estable, y una red de distribución que pueda soportar esto. Ahí lo tengo ya. Vale. ¿Tienes calor? Te voy a hacer una pregunta. Que he hecho los nervios a hablar y tal, entonces Normal. yo soy bastante Eres caluroso. una persona emotiva. Te voy a hacer una pregunta que me ha apuntado aquí, que tiene que ver con el tema de los, no sé si llamarlo así, excedentes, ¿no? A la hora de generar la energía, y es el tema de las baterías. No existe una forma, ¿no? de acumular la energía en la red eléctrica en general de las de España. No sé si en otros países lo habrá. ¿Esto es factible? ¿Se puede llegar a crear un sistema de baterías de alguna forma que se utilice en una red eléctrica del carácter de la española? Hoy en día hay mucho avance, lo que pasa es que no sé si os pasa con el tema de los avances, que un día os metéis en un periódico, hay un avance, al día siguiente hay 52 avances. Yo sé que ahora se están haciendo baterías de estado sólido. Sí. Supuestamente son baterías que son mucho más eficientes. Tú podrías coger, sería como una especie de depósito de gasolina, algo así, ¿sabes? Pues me explico, tú vas con tu batería de estado sólido, se te ha gastado y vas a tu sitio de reposición y te ponen otra batería. Lo que quiero decir... Bueno, pero eso me resulta a priori poco viable, ¿no? Sí, estamos hablando de... Más que nada es como, respondiendo a tu pregunta un poco, es decir, ¿podría llegar a haber algún día algún sistema de acumulación? Pues oye. Hombre, por poder... Por poder, sí, pero ahora mismo lo no que tenemos... existe un prototipo, una tendencia... Hay super baterías, pero al final tú tienes una conversión, o sea, tú digamos que de la energía que le metes te va a aprovechar el 80%, ¿vale? Básicamente. Y tienes una bomba química. Y para tantísimas baterías se necesitan unos minerales que no es fácil tenemos en el Congo, cobalto y algunos minerales que no son fáciles de conseguir. Pero esto, fíjate, nos lleva, ¿no? O sea, a lo mejor es un punto de vista un poco más filosófico, porque al final todas las cosas creo que nos llevan un poco a la filosofía. No deja de ser, no sé si paradójico, ¿no? Que estamos hablando de la base energética de la civilización humana tal cual la entendemos hoy en día y resulta que no tenemos las soluciones prácticamente para nada. Es que vivimos agarrados al minuto. Actualmente el truco es el equilibrio que hablábamos antes entre demanda y la generación de energía. Ese es el truco. Y ni aún así se nos garantiza que no vayamos a tener un patinazo. Hay muchas variables. Porque en el momento que nos venimos abajo tenemos que recurrir a lo que funcionaba hace 70 años. Echar gasoil en una máquina para reactivarlo todo otra vez. Y gracias a los generadores de emergencia que han podido estar haciendo funcionar distintos aparatos y demás. Aquí en la Mesa Infinita muchas veces hemos hablado de los coches eléctricos. Siempre ponemos en valor la sostenibilidad y cuando dicen que el futuro ecológico son los coches eléctricos, siempre hemos dicho aquí que no, que los coches eléctricos no parecen ser el futuro porque se gasta muchísimo agua y es muy difícil las baterías, luego deshacerse de ellas no es fácil, son muy tóxicas, son bombas que muchas veces tú le pinchas y no se puede apagar. Sin querer, una batería de litio sin querer tiene un pinchazo y armas un pollo exagerado, entonces no es el futuro. ¿Que lo tenemos ahora como pseudo ecológico? Bueno, yo no lo compro. Que en un futuro ya se están diseñando motores de hidrógeno, ahí es donde puede empezar a estar algo más ecológico. Están los japos a tope ya diciendo al señor Elon Musk que se peine porque viene el hidrógeno con fuerza. Las baterías ni para almacenaje eléctrico ni para coches eléctricos no son una solución. No se le ve solución. A mí dejadme apuntaros las inversiones que me las he apuntado también sobre un vídeo muy chulo que he visto sobre un experto. Decía, ¿cómo podemos evitar nuevos problemas? A ver si Alex está de acuerdo. Dice, 1, aumentar inversión en la red. 2, instalar más almacenamiento basadas en baterías de litio y centrales de bombeo, que no sé lo que es. Aunque un experto en televisión hablaba de que si hubiera unas turbinas rotando,
con esa inercia de rotación durante un tiempo podríamos aplacarnos en la caída de red. Fortalecer interconexiones. España está aislada, ¿vale? Y de solo un 3% de la red está interconectada con Francia y según protocolos europeos debería ser un 10%. Sí. Tenemos un 3%. Así es. Y luego mayor previsión meteorológica, que también ayudaría un poco a que esta variable meteorológica afinarla más todavía. ¿Qué te parece en estas soluciones? A ver, reduciría probabilidades, pero no la absoluta certeza de que no se caiga un día. El tema de baterías yo no lo veo. Además necesita mucha refrigeración. Sí, eso y consume también, ¿no? Sí, la batería y luego la vida útil que tiene es que tiene, a nivel químico te va a aguantar el 50% de la capacidad a los 2 años. Luego ya no te va a durar nada. De hecho, lo podemos comprobar hoy en día con los móviles, ¿no? A los 2 años ya no te está durando. Y demás, el bombeo son como, por así decirlo, embalses de agua, ¿vale? Que lo que hacen es llenas el embalse, vacías el embalse, y luego lo vuelvo a llenar. Un ciclo cerrado. Un ciclo cerrado, ¿vale? Y genero energía. Esa es lo de bombeo, sí. Entonces, el tema de las baterías yo no lo veo. Y ese es el problema de lo que comentaba Nacho, ¿no? Con el tema de la generación y la demanda. Es que yo tengo que estar siempre adaptado a lo que voy a hacer y lo podemos ver nosotros, bueno, si cacharreáis un poco en casa y tal, yo muchas veces lo veo con los experimentos. Tengo que tener el suministrador de potencia adaptado a lo que yo voy a consumir, ¿vale? Entonces, personalizado, digamos, ¿no? Sí, tengo que tener un equilibrio, siempre tengo que tener un equilibrio. Y si lo vemos en pequeña escala, imaginaos a nivel de un país. Entonces, lo que da estabilidad a la red, ¿vale? Que eso también lo tenemos que hablar ahora. La estabilidad, que es lo más importante, ¿no? Porque sin ello no vamos a ningún sitio. Es un rotor muy grande que tenga mucha inercia y que me mantenga todo a 50 Hz, ¿vale? Eso es lo que yo... solo, sí, para todo un país. Varios rotores. Pero basado en la misma... Eso es, basado en eso. Sí. Si queremos mantener el sistema que tenemos. O sea, por eso quería hacer un poco la retrospectiva hacia el pasado para decir, nosotros tenemos esto. Y para tener esto, por las leyes físicas que tenemos y según funciona la electricidad en esta dimensión, yo no sé si en otro planeta o en otra dimensión del universo. De momento vamos a jugar con lo que tenemos. A jugar con lo que tenemos. Se requiere esto para que funcione bien. Ahora, ¿nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Cables los necesitamos? Bueno, pero es que está muy bien, fíjate, o sea, hablando de retrospectivas, ¿no? Tú has hecho una que es la que nos ha traído, ¿no? a cómo está montado el chiringuito hoy en día. La infraestructura. La infraestructura, ¿no? O sea, bueno, como, más que la infraestructura, ¿no? La gestión de la infraestructura, ¿no? Nos ha venido a contar un poco. Es muy importante saber eso. Pues, hombre, yo creo que es fundamental. No es lo mismo cuando el beneficio y la responsabilidad cae en manos públicas o manos privadas. No, es que eso puede ser a lo mejor un aspecto no tanto formal, sino más social, más político, que también pesa mucho en todo esto, porque o sea, después del gran apagón, ¿no? O sea, el CIS revela que el 60% de los españoles considera insuficiente la información proporcionada por el Ejecutivo. Es que aquí, claro, no solamente estamos hablando de las cosas de comer, de que el frigorífico no se me encienda, sino ¿por qué no se me enciende? ¿Quién se va a encargar de reactivármelo? Claro. ¿Por qué se me ha venido abajo el frigorífico? Es que no es solamente que haya luz, sino que es que tiene que haber luz. Teniendo en cuenta que también, oye, que todos los procesos son... O sea, no hay nada infalible, en fin. ¿Ibas a decir algo? No, que me gusta hacer comparaciones y tender puentes con otros programas de la Mesa Infinita. Okay. Con el programa que hicimos con María Rosario, experta en microbiota, hablábamos de los alimentos que llevan ultraprocesados. Claro, en el momento en que una empresa crea esos alimentos con mogollón de ultraprocesados, su principal fin no es alimentar bien a las personas. Su principal fin es que ese alimento perdure mucho tiempo para tener un beneficio económico. Claro, entonces, el objetivo suyo no es alimentar bien a las personas porque los ultraprocesados no nos aportan nada, ya lo estuvimos hablando aquí. Todo lo contrario, no aportan absolutamente nada. Pero la empresa tiene su beneficio económico. Una empresa que gestiona toda la infraestructura de electricidad, su beneficio es sacar el mayor beneficio económico, no el tener la infraestructura mejor posible para que no pasen eventos como el 28 de abril. Bueno, pero es que me parece una metáfora muy bonita, o sea, como un equiparación, un símil muy bonito, ¿no? Que entonces, es muy importante, la alimentación de alguna forma. Esto yo digo es opinión personal mía, es muy importante intentar recuperar cosas tan importantes como son telecomunicaciones o infraestructuras eléctricas a lo público para que tengan su buen funcionamiento y luego ya el beneficio económico sea como secundario. Pues estoy de acuerdo. Si esto es más viejo que la tos, porque es que al final fue lo que le pasó a Tesla. Más que la tos. Una expresión que sí. A mí personalmente sí que me gusta, a otra gente, pero bueno, suelo decirla mucho. Esto ya le pasó a Tesla en
su época, ¿no? Con el señor Westinghouse, hay una anécdota muy curiosa con Tesla, y es que en el contrato que tenía, cuando hicieron las cataratas del Niágara, o sea, si nos volvemos un poquito para atrás, hemos dicho que se instauró este sistema de transmisión de corriente alterna y necesitábamos una fuente de generación. Bueno, fue las cataratas del Niágara, que lograron transmitir electricidad a Buffalo. Me parece que estaba a unos 40 kilómetros, más o menos, o algo así. Entonces, cuando hicieron las cataratas del Niágara, Tesla firmó con Westinghouse que por cada caballo de vapor generado de potencia recibiría $5. Creo que era una cifra de $5. Y Tesla hubiese sido millonario, el hombre más rico del planeta Tierra. Y si hubiese tenido herederos, seguirían siendo los más ricos del planeta Tierra. Y Tesla, en un momento determinado, Westinghouse empezó a ir un poco a la quiebra, bueno, decisiones empresariales de la época, y le dijo, mira, señor Tesla, como tenga que pagarte esto que te he puesto aquí, me arruino. Y le dijo a Tesla, pero si rompo el contrato, entonces tú vas a seguir fabricando mis motores y todo va a seguir tal. Sí, y rompió el contrato. Entonces, ahí tenemos los dos puntos de vista que es lo que comentamos hoy. Hostias. ¿Qué quería Westinghouse? Llenarse el bolsillo. ¿Qué quería Tesla? Pues beneficiar a todos. Claro, la trascendencia del más puro estilo humanístico. Yo ni una cosa ni la otra. Yo encontré un término medio. Claro, hacerte rico mientras haces el bien. Asegurar tu propia supervivencia, claro, pero asegurando el bien de los demás. Intentar encontrar ese equilibrio. Justo lo que acaba de decir Nacho, dicho de una forma con un paralelaje más histórico. Me parece perfecto. Has hablado antes, Alex, del tema de... Ha vuelto a hablar del tema de las cosas que dan vueltas, ¿no? Y bueno, a mí se me ha ido... ¿Y tú dándole vueltas? Y yo dándole vueltas, generando energía. ¿No tendrás una bobina tú en la cabeza? Generando energía, me he ido a las centrales nucleares, ¿no? Sí. Las centrales nucleares generan una energía y provoca que algo dé vueltas. Eso. Vale, todo el mundo tiene miedo a las centrales nucleares. Es verdad que ha habido episodios de desastres, ¿no? A nivel de centrales nucleares, en fin, Fukushima, Chernóbil, en fin, todos los conocemos, ¿no? Pero también está más que claro, creo, o igual mi opinión van por ahí, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? A la hora de componer el mix energético español. No sé si es fundamental. Complementarias. O complementario. Son complementarios, son fundamentales las centrales nucleares. O no tanto las nucleares, sino como todo lo que tenga que ver con nucleares, ciclos combinados y demás. ¿Se pueden sacar de la ecuación este tipo de cosas que dan vueltas? Esta pregunta es muy buena. Yo lo resumiría muy rápido. El sistema que tenemos necesita de algo que dé vueltas. Tú sabes que se dice que no tiene por qué. No, entonces, ¿quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿O a qué se agarra técnicamente para decir, no, sí se puede soportar con un 100% de energía renovable, de placas solares o de molinos? Es que el problema que tú tienes ahí... Estamos hablando aquí de algo que, o sea, quiero decir, claro, igual estamos llevando a la madre del cordero, ¿no? El problema que tú tienes con eso no es que sea malo, ni sea bueno, ni esto que es... Al final lo llevan todo al bien y al mal. Vale, sí, pero vamos a saltarnos ese paso emocional, político, incluso catastrofista de decir, no, es que un molino no te va a provocar una debacle nuclear. Vale, de acuerdo. Vamos a ponernos en el mejor de los escenarios, en el que todo funciona bien. ¿Se pueden sacar de la ecuación las cosas que dan vueltas? No, no puedes. No pues, puedes. ¿Por qué yo he escuchado que sí? ¿Tú has escuchado que sí? Sí, lo hemos escuchado todos, pero... Hace poco lo he vuelto a escuchar. A ver, 2 o 3 motivos, no lo sé. Una, que puede ser perfectamente que no sepan de lo que están diciendo. Otra, que te quieran engañar. Y otra, que aún sabiéndolo... No se quiera decir. No se quiera decir. Claro. Esto luego es como... Tú lo que no puedes hacer es alimentar todo un país a través de un sistema electrónico, una corriente electrónica, ¿vale? Tú al final lo que haces, por ejemplo, los paneles solares, generan una tensión en DC, en corriente continua, tú lo llevas a unos inverters, esos inverters, a través de una serie de transistores de potencia y GBTs de una cantidad de corriente desorbitada, unos transistores que son monstruosos, flipantes, tú lo que vas a hacer es transformar con las pérdidas. O sea, tú ya tienes... Bueno, es que esto ya son los rendimientos. Pero yo te estoy siguiendo, ¿eh? Tienes tu energía solar, tú ya tienes unas pérdidas en generación de fotovoltaica, aproximadamente el rendimiento de un panel fotovoltaico de un 25%. ¿Vale? O sea, de 3/4 partes. Eso es, de 3/4 partes se te van en calor y radiación difusa y demás. Entonces, tú de ese 25% de que has cogido el sol vas a pasar a un inverter, un inversor de corriente, y vas a tener una eficiencia, normalmente suelen ser bastante alta, 85, 90, 95, depende del aparato. Vas a perder un poquito, pero no vas a perder mucho. Y de forma electrónica, tú lo que vas a hacer es generar una corriente alterna.
Y tú vas a tener que tener una señal de referencia para referenciar esa corriente alterna. La única manera de conseguir esa señal de referencia es con un alternador, con una cosa que gira. De ahí está el alternador. Y de ahí le vas a sacar su neutro, ¿vale? También. Entonces tú ahí ya te puedes enganchar con tu renovable. Ya. Pero porque tienes eso. Porque tienes una cosa que gira. O sea, lo que estás haciendo lo convierte es a la alterna. Estás haciendo lo mismo. O sea, estás convirtiendo la energía solar en lo mismo que ya tienes. Pero de forma... No es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque tú estás generándolo de forma... natural, digamos. Natural. Tú estás girando, ¿vale? Entonces ese sistema va a tener una inercia, va a tener una serie de propiedades que van a hacer que el sistema sea rígido. Y tú de la otra manera lo estás convirtiendo de forma electrónica. Estás creando una señal alterna de forma electrónica. Pero tienes que llevarla con una guía, ¿vale? Tú tienes que tener tu guía. Y por eso he dicho que esto es lo que hemos montado. Yo por eso abro el debate. ¿Esto es lo que tenemos? ¿Nos gusta o queremos otra cosa? Vale. Si no, ya hablamos de Tesla. Vamos a hablar, te voy a hacer otra pregunta porque lo dijo aquí... Yo quiero comentar algo de esto que... De la nuclear. Se lo pregunto y vas tú. Lo comentó Tere cuando vino a hablar de la energía nuclear y es la segunda vez que lo escucho porque no lo has dicho, pero yo creo que cuando se habla de energía renovable, de la solar y de los paneles solares, nunca se habla, yo al menos nunca lo he escuchado, pues eso no significa que no se hable, claro, porque yo no lo escucho todo. ¿Qué se hace con los paneles solares una vez que dejan de tener vida útil? Su vida útil. Porque yo he oído, como se suele decir, yo he oído lo más grande. Lo más grave. Lo más grande, o sea, en cuanto a negativo, me refiero. Vale. No, lo contaminante que es y lo poco reutilizable, por no decir nada, que es un panel solar. A ver, eso... Y además, porque claro, hablamos de renovables, pero ¿qué es una renovable que contamina? Y luego también la producción de paneles. Claro. Es que genera muchos recursos, mucho gasto energético. O sea, construir un panel solar requiere mucho. El tema de las renovables, yo a veces apago muy rápido el debate. Digo, si la renovable está bien, por ejemplo, para un pueblo, me refiero a un pueblo que está en la sierra, autoabastecer a ese pueblo, o por ejemplo, un pequeño núcleo urbano de una urbanización. Por ejemplo, métele renovables. Ahí sí te compensa. O un pequeño polígono industrial. Algo así. En sí, las placas solares no son fáciles de reciclar. O sea, no es un elemento que esté pensado para luego reutilizar fácilmente. Obviamente, es más fácil de reciclar que una batería de litio, pero tampoco está diseñado para ser reciclado. Lo que decías de que un hipotético sistema solo con fotovoltaicas, ahí se nos ha olvidado comentar el factor meteorológico. Va a llegar un momento en el cual venga toda España esté nublado, haya mucho consumo y haya poca producción. No. Entonces, tú no puedes apostar todo por fotovoltaica. Entonces, el sentido común, que siempre hablamos de la mesa infinita, es una complementación. Eso es. Las nucleares, el problema que hay es encontrar el uranio y luego, una vez que usamos el uranio y se empobrece, deshacernos de él, porque es un elemento que se tira miles de años radiando, es peligroso y no es fácil ni conseguirlo ni luego deshacerse de él. Y luego los protocolos que tienen en las nucleares como Almaraz, que tienen 3 y 4 sistemas de refrigeración, pues, a ver, siempre hay un riesgo. Sí que tienen por duplicado o por triplicado la refrigeración con agua por sobrecalentamiento de los reactores, pero eso siempre da miedo. Bueno, yo creo que ya nos dejó claro, Tere. Nosotros hemos defendido aquí las nucleares, pero siempre hay un riesgo, el cual el uranio y la dispersión de los neutrones en un cierto momento puede ser incontrolable. Yo diría que más que defenderlas, lo que hemos hecho aquí ha sido entenderlas. Entonces, claro, si después de la explicación técnica que nos da un profesional, en este caso Ale, en otro caso fue Tere Gerveno, si después de esa explicación no nos convence, o a ti sí y a mí no, entonces, bueno, la defensa se hará a medias o como tal. Quiero decir que al final todo se trata del conocimiento. ¿Por qué la energía solar se habla de renovable y se omite la parte contaminante? Porque lo es, a la hora de la producción, lógicamente, si tú necesitas recursos energéticos para provocar algo y luego resulta que lo que tú generas está por debajo en fin. ¿Por qué no se cuenta, ¿Por qué no se cuenta eso? Pero se están vendiendo ahora muchos coches eléctricos y no se comenta el problema que hay con la batería. Lo mismo, exactamente igual. Pero ¿por qué somos tan tontos? ¿Por qué no dejamos que nos engañen? ¿Por qué no preguntamos las cosas? No lo sé. Dime algo, Alex, Tesla. ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos pasamos tan rápido a las nuevas tecnologías? Tú has dicho antes, cada 2 por 3 estamos viendo que las tecnologías que se van implementando o cambiando o modificando. ¿Por qué no lo tragamos todo?
Yo no sé si es que hay una especie de fenómeno de que la sociedad se está, no sé, yendo... Entonteciendo, iba a decir, idiotizando. Sí, no lo sé. Puede decirlo. No lo sé, creo que he leído algún estudio hace poco que sí que es cierto que no lo decían de esta manera, pero que sí que el ser humano cada vez tenía menos capacidad de atención, de retención, de comprensión. Y de inteligencia. No lo sé, pero... Pues puede ser. No, espera. La brújula moral la hemos perdido. Los IQ estos de inteligencia. Creo que sí, los IQs. Sí, los IQs. Entonces, al final, el sistema que tenemos nosotros es este y tú necesitas eso. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo generamos un movimiento? Necesitamos, o por ejemplo, turbinas en el agua, que el agua corra a través de la turbina, la va a hacer girar. Vale, ahí ya tenemos. Corrientes de los ríos. Por ejemplo, tenemos hidráulica. ¿Cómo podemos hacer girar más cosas? Generando vapor. Genero vapor. ¿Cómo genero vapor? Necesito calentar. Claro. ¿Qué caliento ahí? ¿Carbón? ¿Cómo caliento? ¿Gas? ¿Qué hago? ¿Quemo gas? Que contamino. Madera. Al final lo que llevan las centrales de ciclo combinado son creo que era un doble de ciclo Rankine, ¿vale? Eso es, para que os hagáis una idea, lo que hace es quemar gas y luego con un vapor extra que hace tiene un ciclo, otro ciclo, ¿vale? Un Rankine, que es otro ciclo de vapor. Y por eso se llama ciclo combinado y tal. Pero también al final la eficiencia que tiene una central de estas, para que os hagáis una idea de las eficiencias, estaban en torno al 35-40% los ciclos de potencia. O sea, de todo el gas que le metes te está aprovechando un 35%, el resto te lo está tirando. Y luego quemamos carbón, quemamos gas o tenemos un núcleo de uranio. Ya. Y luego hay otras maneras, sí, por ejemplo, las centrales, la geotermia y tal, pero eso no te da para alimentar un país. Bueno, y en España menos, claro. En Islandia todavía puede ser. En Islandia, vale. Y luego están las que, no me acuerdo cómo se llaman, son también... de calor, ¿vale? Las que tienen un montón de espejos y tienen lo que es un colector en estas torres que hay enfocando unas de... Al final, ¿qué hago? Destrozo el paisaje porque si no, extensión de terreno. También es un poco lo que se achaca a la eólica, ¿no? No, fotovoltaica, sí, parecido también. Mira. Y luego la eólica al final tenemos eso, que cuando hace más viento de la cuenta, morir no para. Sí, salta. Yo he leído sobre eso también, ¿no? La energía eólica que dice que es la mayor cantidad de electricidad que se genera en España anualmente, representa el 23-25% de la producción total. Bueno, ya voy a decir que la energía fotovoltaica está en el entorno del 13%, la energía nuclear entre el 20 y el 22%, o sea, realmente cuando se habla de mix energético es que es un mix, ¿no? Claro, pero es que eso está un poco, como digo, es un poco perverso, pues si yo le meto 20.000 millones de molinos eólicos y 20.000 millones de paneles, pues sí, pues son los primeros que producen, ¿no? Se habla mucho de la ineficiencia de los actuales molinos eólicos de 3 aspas, ¿no? Y se habla de otros con una forma helicoidal, una especie de columna, incluso por movimiento. Ahí ya entramos en es que el molino eólico lo que hace es te genera enlace. Esa AC, al final, como está en la corriente alterna, como digamos que está adaptado a la velocidad del viento, tiene una frecuencia. Pues, ¿qué hago? Le meto un conversor, ¿vale? La convierto a DC de forma electrónica. Y esa DC la vuelvo a convertir a AC adaptada a la red. Hostia. O sea, yo le hago todo eso al molino eólico. Dos traductores necesitas ahí. Sí, eficiencias altas, sí, del 90-95% de ese equipo electrónico. Pero, joder, la que tengo que estar liando para meter energía a la red. Claro. O sea, la que tengo que liar. Pues se está invirtiendo hace muchísimo dinero en Francia, en el sur de Francia, ITER, en la fusión nuclear. A mí eso me hace mucha emoción. Me emociona Estamos mucho. de acuerdo con Alex, que es ahí la solución. ¿El que sí? Sí, posiblemente el siguiente paso más razonable es la fusión nuclear, porque el residuo del hidrógeno, de fusionar isótopos de hidrógeno, es helio. Entonces, pues el helio también se puede reutilizar. Eso sí que sería... El problema es el calorcito que tenemos que encontrar con esos plasmas, que tan difícil se nos hace. Sí. Hay que encontrar unas situaciones como las que hay en el Sol, pero aquí en la Tierra no son fáciles de conseguirlo. Yo personalmente creo que si... Bueno, esto es hablar por hablar, porque muchas veces, si todo esto que se ha invertido, me refiero, ¿cómo hubiese hecho ¿Cómo hubiese hecho yo la historia? ¿No? Si yo soy un dirigente, un líder bueno, inteligente, que intento mirar por el bien de todos y demás, no todo ideal, yo lo que haría sería, vamos a ver, yo tengo un sistema que es el que tengo y el que tengo me requiere de una inercia, un sistema inercial, un sistema que gire. Si no quiero eso, pues mira, me invento otra cosa. Pero como no lo tengo... Si estuviera en tu mano como dirigente bueno. Eso es. Lo que yo haría sería, en vez de potenciar tanto la renovable para que me alimente al país entero con la inestabilidad que eso supone, no sé si habéis visto una gráfica que ha salido está por ahí,
pululando y tal. La buscamos. Que es una serie de perturbaciones que ha habido hasta un año en concreto y a partir de un año en concreto hasta ahora hay un montón de perturbaciones en la red que cuando se ha metido la renovable. Sí. Entonces, es decir, si yo voy a alimentar mi país con un montón de renovables que le voy a estar metiendo perturbaciones, que me están avisando de que puede haber el famoso blackout, que no sé qué, no sé cuánto, que si yo me instruyo un poco y leo un poco, que hoy en día con el acceso a la información es bastante sencillo, siempre filtrando y demás, y veo que todo esto al final me está generando una serie de perturbaciones en la red que no van a ser adecuadas, en vez de hacer eso, voy a impulsar la renovable para lo que hemos comentado. Pequeños núcleos, pueblos que a lo mejor está aislado, no llegue bien la red, zonas a lo mejor industriales que no requieran de mucha potencia, ¿no? Zonas concretas. De esa forma despejamos al propio sistema de generación, porque ya te estoy quitando bastantes consumidores. A lo mejor un 20%. Sí, te estoy ya liberando un poco. Y yo lo que hago es invertir pasta, invertir dinero de verdad. Si no como país, a lo mejor, no sé si se podrá hacer en combinación con la Unión Europea, y nos metemos todos a estudiar fusión nuclear. Que es que encima la nuclear cuando entra a coste cero y todos pagaríamos menos luz. Sería ideal. Porque lo que hacen es esto, meten renovables, se nubla, no hace viento tal. ¡Hala! A quemar gas. A una, ¿no? Quemamos gas, que es lo más caro. Yo para que no seamos tan críticos, o sea, la fotovoltaica está funcionando muy bien en España en relación a lo que se genera. La energía que se genera muchísimo con el sol que hace en España. El problema es que no se ha invertido en dispositivos para esas fluctuaciones, para adaptarlas a nuestro sistema eléctrico. A lo mejor es muy complicado. Es que no es fácil. No, es cambiar todo. O sea, tú tienes un sistema que está adaptado y que se ha creado para tu sistema inercial. Volviendo al evento del 28 de abril, si queréis puedo poner una explicación que ha dado Antonio Turiel, que es un científico y divulgador licenciado en física y matemáticas e investigador del CSIC, que es el que he visto yo en todos los medios de comunicación explicando el evento del día 28, incluso años antes, hablando de este posible evento. ¿Años antes? Años antes. O sea, puede ser que sea del momento en el que Alex nos ha dicho que la introducción potente de las renovables... No, de los problemas de las renovables, de las fotovoltaicas, a la hora de adaptarlas al sistema que tenemos, claro. Él ya hablaba de este problema. Y ahora, claro, sigue hablando de él. Y si queréis pongo... voy a bajar volúmenes un momento por favor. Y lo pongo y lo escuchamos. Qué guay. Bueno, a ver, lo que pasó ayer es que se ha puesto un montón de electricidad generada por sistemas fotovoltaicos en una red de alta tensión sin poner sistemas de estabilización cuando se sabe que esto es algo que se tiene que hacer. Entonces ahí, bueno, pues no se ha hecho porque era más barato ponerlo sin estos sistemas y hasta ahora esto había funcionado porque la propia red estabilizaba la corriente. Pero ayer pasó que había pues un 60% de electricidad generada por medios fotovoltaicos y allí lógicamente se necesitaba algo más. Y encima, por si esto no fuera suficiente, todavía podrías compensar el problema si tú tuvieras centrales de gas de ciclo combinado a la espera, quemando gas, manteniéndose preparadas al ralentí, pero no se ha hecho porque no querían quemar gas, porque el precio de la electricidad está muy bajo y entonces han preferido apagarlas y las han apagado del todo. Con lo cual, además, luego cuando se han tenido que poner en marcha, eso ha llevado horas. Entonces ha sido una imprudencia increíble que yo creo que no se tiene que consentir, porque además yo creo que actualmente la regulación es bastante clara respecto a la calidad y las especificaciones de cómo se tienen que poner los sistemas de producción de electricidad. Y aquí, pues por ganar un poquito más de dinero, han dejado el país a oscuras y todavía, bueno, pues las consecuencias han sido relativamente menores. En otra ocasión nos podemos encontrar que esto cueste repararlo días y no son semanas. Perdón. Bien, sí, tú verás. Sí, es que bueno, pues se nos queda el culo torcido. Bueno, esa es la historia. Sí, ya lo ha comentado lo que acabamos de escuchar, que al final meter todas esas adaptaciones requiere de inversión, de desembolso, ¿qué tal? Que podrían hacerlo. Yo, sí, incluso yo como ingeniero muchas veces en vez de adaptar, bueno, esto es personal, bueno. Yo tiraría por hacer algo nuevo. O sea, muchas veces es más complicado. Mantenerlo viejo y y meterlo lo nuevo ahí. Y adaptarlo, meterlo con calzador. Sí, yo particularmente en mis propios experimentos sí que lo noto mucho. Digo, mira, lo voy a hacer nuevo. Y me ahorro de quebradero de cabeza.
la inversión que haga va a estar mejor hecha y demás. Pero esto es que al final... Sí, bueno, estamos hablando también de un factor político muy importante aquí, que tú has empezado con ello, pero al final está como en la sombra de todo lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una entidad privada. 80% privada. Bueno, prácticamente o técnicamente privada. Estoy seguro que las decisiones que se toman son a nivel privado. Entonces, claro, en el momento en el que se implementa una tecnología prácticamente nueva y se mete con calzador y no se ponen las soluciones en el caso de que incluso las decisiones formales, ¿no? Como lo que acabamos de escuchar, de desconectar los ciclos combinados del todo por no quemar gas, porque ese gas cuesta dinero. O sea, que ni siquiera son razonamientos, vamos a decir, medioambientales. Claro, no vamos a quemar gas por no contaminar. No, es que ¿cuánto vale el gas? ¿Cuánto vale el gas? No solo eso, y voy a ser reiterativo porque quiero serlo. Es que el mayor accionista es BlackRock, lo vuelvo a repetir. Están todos los lados, BlackRock. Y es de los fondos de inversión más locos que hay en el mundo, más salvajes. Claro. Que eso confronta con la moralidad. Si tiene que comprar pisos de fondos buitre y echar gente, lo hacen porque en España lo hacen. Sí. Voy a hablar de política. Pero es que a mí me hace no es política, no es política. Digo, claro, yo voy a hablar yo. Pero sé que, bueno, no de nada. ¿Qué melón hemos abierto? No, perdona. Lo que quería decir que me hace mucha gracia, porque luego los debates políticos, como el que se está produciendo ahora en el Congreso de los Diputados, se basa en darse voces unos a los otros y los tontos nosotros jaleándoles ahí como si no fuera a repercutir algún beneficio. Y yo no he escuchado hablar de BlackRock, ni al presidente del gobierno, ni al líder de la oposición, ni a su prima. Yo no he escuchado BlackRock. Hasta ahora en la mesa infinita. De verdad, o sea, vuelvo a lo de antes. ¿Por qué nos tragamos las cosas? ¿Por qué no nos plantamos? No digo que nos plantemos allí, no digo que nos plantemos allí, pero ¿por qué no nos plantamos ideológicamente delante de esta gente, los de las corbatas rojas, las corbatas verdes, las corbatas azules, y decimos, claro, que estamos cansados ya de que nos tomen por tontos? Porque la sociedad está polarizada. Pero estamos polarizada y está idiotizada, además. Absolutamente. O sea, vienen de fuera a llevarse nuestros dineros, no sé, a gestionarnos las cosas. De verdad, que parece que me pongo yo aquí como si fuera lo que no soy, pero que la estamos viendo clarísimo. Todos los ciudadanos a una. Pero el movimiento de ciudadanos todos a una, nos reman todos en la misma dirección. Porque esto de BlackRock es objetivo. Quiero decir, no se lo ha inventado ningún partido político. La gente puede investigar sobre Red Eléctrica de España, el papel de BlackRock, y no solo eso, el papel de BlackRock en el mundo y en España. Y en todos los negocios que toca, me imagino, porque claro, esa gente no sé a qué se dedicará, me imagino que tocarán inmobiliarias, tocarán energías, tocarán lo que sea, ¿no? No tengo que indagar más. Bueno, pues mira, buen tema. En el momento en el que son sionistas también. Pues no andarán muy lejos. O seguramente sean sionistas y todo lo contrario, porque esta gente al final no tiene que escrúpulos. Sí. Exactamente, es que muchas veces se puede hablar de las empresas, de a la hora de obtener sus beneficios, de los escrúpulos que pueden tener. Ninguno. La peor empresa que puedes llegar a encontrar a la hora de no tener escrúpulos para conseguir beneficios puede ser BlackRock. Sí, claro. Pero quiero decir, por encima de los estados, Nachote. Por encima de las democracias. Por encima de los derechos humanos, ¿eh? Claro, que aquí parece que... Quiero decir, o sea, lo pisotean todo, están por encima de los estados. ¿Qué son los estados hoy en día si no están abrazados a este tipo de bueno, nos estamos yendo un poquito de... Sí. Yo lo que iba a comentar es que antes de... Yo cogía a toda la gente y la sentaba un día en una masterclass y digo, vamos a entender el sistema eléctrico. Todos. Ya está, y con un ejemplo práctico y tal como nos ha quedado claro hoy contigo. Sí, porque es que hoy en día comentar cualquier cosa, por ejemplo... Es crear discrepancias, debate... Y luego lo que hablan de mucho de la energía nuclear y tal, si es que básicamente la pregunta reside en, a ver, tío, necesitamos un sistema inercial. Hay que quemar algo o tener un núcleo. Si tú sabes otra forma, o dar pedales a una bici con un motor, pero aquí necesitamos eso. No es que me guste más o me guste menos. Yo lo que quiero es no quedarme sin luz. Claro. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Sí. Y a lo mejor la investigación o el desarrollo tiene que ir más en mejorar la eficiencia. Por ejemplo, de lo que hay. A lo mejor en vez de quemar gas, se puede quemar algo que no contamine tanto. Los pipos de las aceitunas. ¿Perdón? Los pipos de las aceitunas. Eso también se hace, sí, la biomasa. Pero si es que ahora mismo está, mira, Marruecos está con centrales nucleares y Francia está lleno de centrales nucleares. La gente no es consciente de que, vamos a ver, si yo con un accidente nuclear te lo vas a comer de lleno, o sea, porque en España haya, pero es que las tienes en Francia y están en Marruecos. O las quitamos todos.
Una pregunta que tengo yo para Alex. ¿Esto podría pasar mañana en China, por ejemplo? ¿Esto no pasa en España? En China es que están apostando ahora mucho por los reactores SMR, que son pequeños reactores nucleares que de hecho son como muy compactos, los tienen muy Son estandarizados. como nucleares chiquititas, Sí, ¿verdad? sí, sí. Que te puedes llevar una a tu casa hoy, ¿no? Básicamente como si fuesen módulos. Qué de madre, Y- que tienes en un maletín, te lleva la central a tu casa. Mira, esto me gustaría contrastarlo porque lo vi hace tiempo en internet, Móvil abierto. Contástalo. ¿Cuál? que era en los años 50, creo, por ahí, cuando empezó toda esta era Lo atómica, nuclear, ¿no? Sí. Y sobre todo también en Estados Unidos. Sí. Creo que había un kit para niños de construir tu propia central nuclear. Sí, lo he oído. Lo he Tú oído. lo has escuchado, no sé si vendían Llévate a la algún- casa un cachito de uranio, o compártelo. sí, o un isótopo, alguna cosa y tal. El Los caso juguetes de que los niños eran demasiado. en Las China niñas no creo que encendían las cocinitas estas, que ahora mismo, claro, no pasaba ningún protocolo de seguridad. Mi madre tenía una cocinita que encendía con un gas o con un fuel Claro. y claro, pues Claro, se seguro. podían quemar y Bueno, de hecho se quemaron muchas casas y murieron muchos Pero niños. lo que estamos Hasta que hablando- se ha llegado a una regularización como la que conocemos hoy, que estudia que los juguetes no se puedan ni tragar ni plantar. Pero arrancamos hace 80 años con unos juguetes que eran peligrosos. No me extraña que los niños intentaran explorar con un juguetito nuclear y hacer su propia central nuclear en casa, ¿no? Bueno, al Quiero final decir, es la evolución propia, ¿no? Del desarrollo de las tecnologías. Pero en China, ahora que lo has comentado, es que estoy dándole vuelta a la cabeza. Digamos que tú podrías tener este incidente por varios motivos. Uno sería, lo primero, pues lo que nos ha pasado teóricamente, porque todavía... Claro que si es difícil calibrarlo con 49 millones de personas, ya no quiero imaginarme un país que tiene 1.300, casi 1.400 millones de habitantes. ¿Cómo irán tan fino para que no les pase? O a lo mejor pasa en regiones y no nos hemos enterado. Hoy he recabado información y ha pasado hoy en Estados Unidos y la de Vax ha sido peor. Ah, pero en Estados Unidos seguramente sí que lo sabéis, ¿no? O este tema, a lo mejor controláis alguna cosa. Es que allí levantan todo en madera. Todo lo que hay aquí, por ejemplo, una torreta que puede tardar un montón de tiempo en construirse, ¿no? Estos sistemas de torretas que tenemos que soportan los cables, en Estados Unidos de madera. Entonces, allí un huracán se cae, los levanto por el trabajan de esa manera. Qué bueno. Sí, Entonces, al final también depende mucho, por ejemplo, lo que comentabas de China. Podría pasar incluso si tu sistema de distribución es muy chapuza. Me refiero, lo has hecho muy mal. Por ejemplo, no sé si habéis visto estas fotos de la India y tal, y que tienen todas estas conexiones así como súper... Hombre, seguramente te pase, pero ahí es porque ha sido muy chapuza. Otra cosa es que tú estés metiendo a una tubería eléctrica que está diseñada para un sistema inercial, una cosa que no es inercial y... El parcheo, ¿no? El parcheo. los problemillas. El parcheo. Ha habido una cosa que os voy a leer, a ver qué os parece, que me ha llamado mucho la atención, que se llama el criterio de seguridad N-1 o N1. Sí, lo sé. Sí, antes lo ha tocado. ¿Sí? Bueno, no. Dilo. ¿Dónde estabas, Nachotti? ¿Dónde estabas? Seguramente Lo siento. Os ha tirado 15 minutos. Dilo. No es una broma. Joder. Es un principio fundamental en la planificación de sistemas de infraestructura como redes eléctricas. Garantiza que ante la falla de un componente el sistema pueda operar sin que la falla cause una cascada de fallos en otros componentes, manteniendo la integridad y la continuidad del servicio. Esto no se ha cumplido el día 28 de abril. Es que España es N-2. Es que es más todavía. Sí. Entonces, Eso claro, lo voy a apuntar aquí. es un sistema... Es que es ¿Por qué es N-2 obsoleto. y no N-1? Porque se confía mucho en que el sistema va a soportar Sí. la falla de dos Me refiero- sistemas o más de dos. Sí, te va a soportar, o sea, por eso cuando dicen el sistema hay que entenderlo de la siguiente manera. No digo que sea el mejor del mundo, porque yo nunca diría que soy el mejor del mundo, pero sí diría que sí es robusto, eso sí me lo creo, eso sí, Claro, el sistema español es muy, muy robusto. Claro, también somos- Y eso sí que hay que creérselo, ¿vale? Eso sí que cuando lo digan y tal, sí, es muy robusto. Por eso, la única posibilidad que hay es la que hemos estado comentando, ¿no? Esa alteración, esa perturbación a través de los inversores y tal. Que todo huele que van por ahí los tiros del apagón. Huele a eso. Y es que, como al final todo el día está tan protegido los sistemas, en cuanto ya hay una pequeña sobretensión y tal, ya está, ya me apago. Sí, Y bueno, me apago y empiezo a apagar todo y ¡pum! Blackout. Salta todo. también lo hemos escuchado, ¿no? Aquí en el audio que nos ha puesto Nacho, ¿no? Que realmente incluso, claro, teniendo apagadas como estaban los ciclos combinados, lógicamente ahí estábamos perdiendo también una potencia a la hora de la recuperación o incluso de mantener esa estabilidad. Y es que luego tienes que arrancar tremenda máquina, tremendo rotor, por eso se tarda tanto. Claro. Pero tú no, porque la cosa es, si tenemos tantas renovables, ¿por qué no arrancamos tan rápido? Claro. Porque no funcionan sin lo otro. Claro. Y lo otro tarda una barbaridad en arrancar, son rotores que son, madre mía, monstruosos. También Había escrito especulan, aquí- ¿no?
según esto que hablamos de las oscilaciones, según he estado investigando, si hay menos generación de demanda, si hay menos generación que demanda, la frecuencia baja. Sí, Si hay más generación de energía que de consumo, la frecuencia sube. Correcto. Y muy probablemente esté aquí la clave del apagón, este tipo de oscilaciones. Sí, por Se eso ha barajado también la oscilación de la frecuencia, sí. cuando tú, por ejemplo, tienes más demanda que tu generación, ¿por qué baja la frecuencia? Porque al rotor le está costando más girar, entonces gira más despacio. Por eso pasa Esos ciclos son más bajos. más bajos, claro, le está costando más, ¿no? Porque tiene que alimentar y cuando hay más generación que demanda, el rotor va más rápido. Los ciclos son más altos. Los fluidos. Y todo viene de ahí, viene de una cosa que Una gira. cosa que tampoco hemos hablado hoy es cómo especulan, ¿no? Las empresas, ¿no? Dice, ahora metemos en la red y está muy baja la tal, paramos los molinos de viento. Eso- Bueno, Ahora que se empieza a pagar más tal, yo he visto en zonas muy ventosas de España donde se hacía difícil la conducción, los molinos parados. Eso lo estoy. Si Te tuviéramos preguntas, hostias. si tuviéramos un sistema justo político con las infraestructuras eléctricas, esta gente que saca tanto beneficio económico, ya Sí. sabemos, tantos miles de millones de beneficio, ahora al saltarse ciertos criterios de seguridad que nos han dejado sin luz ciertas horas y han provocado incluso varias muertes, 5 muertes. debería de tener algún Un tipo sistema de de indemnización. multa, indemnización, Claro. De porque hecho, si ya que ponen- tiene su beneficio cuando todo va bien, si no han Claro. invertido lo suficiente, Eso tendría que deberían de ser ahora claro. Pagar su multa correspondiente. Sí. Esa es mi opinión personal. No, Me y- parece correcto y sobre claro. todo si realmente se demuestra que esa muerte Como cualquier empresa que fruto te- de ese. De poca inversión en el Claro. sistema, ¿no? Claro. Si una empresa te da un yogur caducado y te pones malito, obviamente hay una responsabilidad, pues lo mismo pasa con estas empresas. Yo de lo electricidad. pensé no tanto por las personas que bueno, han sufrido de forma trágica. Son máquinas que se han parado de oxígeno, básicamente, no gente mayor que dependía de una máquina. Yo en mi caso en concreto lo pensé también, por ejemplo, al final, ¿en qué nos afecta a cada uno? A mí me afecta, por ejemplo, en mi máquina. Yo cuando pasó el suceso digo, espérate tú, que esta máquina me ha costado un montón de Muy tiempo bien. hacerla, Te haya un montón de averiado. dinero, se me haya averiado. Pues Bueno, eso estoy seguro que ha pasado. De hecho, hace máquinas poco que se hayan roto. hemos estado hablando de un aparato que sea. La televisión en la comunidad de Juanmi dejó de funcionar. Yo me quedé sin ver la tele justo después del apagón porque se quemó, que fue Un amplificador un multibanda. amplificador multibanda, se quemó a la hora de la vuelta de. Pero fijaos, yo pondría algún tipo de legislación que a veces son muy efectivos para legislar. Por ejemplo, si tú eres una persona dependiente que tienes una máquina en tu casa, yo no sé si la hay, ¿vale? Voy a hablar un poco de desconocimiento en ese sentido. Supongo que tendrán unos equipos de alimentación que duran X horas. Baterías. No sé si habrá alguna legislación que diga, mira, si tú tienes esta máquina, tienes que tener una batería que te aguante X tiempo. Yo pondría un sistema más robusto, ¿vale? Un sistema más robusto, es decir, pues tienes que tener soporte para 2 días. Y que eso de alguna manera, desde el Estado, se te implemente en tu casa. Del Estado. Claro. Yo ahí pagaría el impuesto feliz. Claro, Mis impuestos son garantía de felices vida. si podemos garantizar eso. Es que yo también pensé, digo, es que tú te pones a invertir, por ejemplo, en ponerte placas con un almacenamiento, con unas baterías, me voy a gastar, no sé, 6.000, 7.000 euros en una huerta, en poner esto, o en una casa, donde sea, para que lo mismo no vuelva a pasar un evento como el de 28 de abril en 15, 20 años o no sabemos. ¿Sabes? Claro. Es Y que está aislado, que es sea, muy que complicado. sea un grid, no sea un grid. Sí, tiene que si estar no, aislado. Te has muerto en el sentido figurado. Bueno, pues claro, Pero- sí, perdona. Sí. No, que lo que decía Nacho, que tienes que, si te lo pones al menos que te lo pongas aislado. Porque como Sí. lo tengas sincronizado con la red y tal, y no sepas ni tocar ahí ni toques, si no sabes, que te puedes pegar un chispazo. Pues al menos que lo tengas aislado, por si acaso. Sí, pero estamos hablando de eso, de una inversión Es que fíjate, individual, ¿no? De cada uno. volvemos a la política. Se nos llegó a poner un impuesto al sol para tener un sistema aislado. Tuyo se puso un impuesto al sol. Sí, Sí. Es que es muy paradójico. alucinante. Sí, ese impuesto al sol, Pero- además, hace poco lo comenté con una persona, no sé si es exactamente así, yo voy a decir lo que me dijo, y es que de una plantación de paneles solares, ese impuesto venía a ser como el beneficio de 2 meses de producción. Se lo llevaba el Estado directamente. O sea, tú hacías la inversión general. Con Sí, todo que lo Mi, que esto- hacías. opini- mi opinión de por qué se puso un impuesto al sol, porque siempre los políticos han acabado en consejos de administración de Iberdrola, de Endesa, de Naturgy y tienen que beneficiarlos de algún modo. Pues eso. Y perjudicar a tu independencia con un sistema independiente de fotovoltaica. Sí, pero eso está Si queréis- sabido por todos los españoles. Luego, si queréis buscar un término, Ujú. fusores. Un fusor. Fusor.
Yo a veces idealizo con tener un fusor en casa. Un fusor al final Es un fusor. fusor. Es un programa de televisión. Fusor. Pues mira, podríamos hacer un... No, es un tipo de fusión nuclear, ¿vale? Que en un futuro, como la peli de Regreso al Futuro, cuando tenían el DeLorean, ¿no? El condensador de flujo. Algo así, pues tenerlo en casa, tu propio ¿Tú fusor. eres un flipado? ¿Sabes lo que Yo me flipo muchas veces, ¿eh? A ver, ¿habéis visto vosotros la serie Black Mirror? He visto algún capítulo suelto. ¿Os recordáis el capítulo Yo en lo he el visto cual todo. tenían que pedalear para generar Sí, en energía? un gimnasio. Pero vamos, me lo creo. Sí, sí. Pues yo cuando vino esto digo, qué bien nos vendría una bicicleta estática en casa para darle caña capítulo y mola. darle Mi electricidad. mujer no estaría de Es, acuerdo ne- con eso. es negro el protagonista, ¿no? Sí. Y- Sigue hablando del fusor este. Que El fusor. Vale, un fusor es un aparato, tú tienes una cámara de vacío, ¿vale? Tienes una cámara donde no hay... bueno, hay que tener cuidado con el vacío. A partir de una presión en concreto, los arcos eléctricos, ¿vale? De alta tensión, empiezan a conducirse de forma muy eficiente en el interior del vacío. Se convierte en plasma, puede ser. Se convierte en plasma. De hecho, ya se convierte en plasma, por ejemplo, yo en la cuenta, ya hago un poco de publi también. Hombre, claro. Aquí Puedes aparecerá. meter 2 minutos de cuña. Aquí aparecerá. Aquí aparecerá. Tengo algún experimento hablando de este tema de plasma. Y es que si tú, por ejemplo, tienes... yo tengo unos transformadores que se llaman flyback. Creo que ya lo comentamos la Sí, otra de vez. las televisiones antiguas. Y sí, y los alimento con un circuito de alta potencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese transformador me está generando 20 kilovoltios, digamos que es una tensión un poquito pequeña. ¿En qué se entiende esto? Mira, yo tengo aquí un terminal y aquí otro terminal. Entonces, esa tensión es tan pequeña que yo tengo que arrimar mucho los cables, ¿vale? Pero como tiene mucha corriente, lo que Una hace vez es que la has pegado. ioniza el aire, entonces puedo separar mucho y Una dar vez. cosas de grande. Ay, Y eso ay, ya ay. es plasma. Mm. Ostras, por qué ahí bueno, plasma. qué bueno. Entonces, digamos que plasma es accesible para la gente. Sí, No es sí. una cosa que tú te compras un módulo por Amazon y tienes un conversor ZVS para generarte plasma en casa. Entonces, el Ajá. fusor es eso. El fusor tenemos una cámara de vacío. Dentro tenemos un plasma y ese plasma lo que va a hacer es empezar a calentar. Mm. ¿Vale? Va a generar un calor y tal, y de ahí podemos sacar energía. La energía, ¿no? La fusión nuclear. Claro. básicamente. Fusión. Es el principal problema que tenemos en el ITER, que hay que encontrar tantísimo calor para poder fusionar isótopos de hidrógeno. Y otra cosa que digo, y si ya lo saben y no interesa o no sigas, es que no lo es. Que No claro, sería claro. raro, ¿eh? No Claro. sería raro. Es Lo que que- sí que es verdad es que no sé cuándo, 20.000 millones de euros habían invertido en el ITER. No sé, algo de interés sí que tiene que tener. Bueno, está claro que si este tipo de tecnologías ya están reconocidas. Joder, que vengas tú y no la cuentes, está muy bien, pero no creo que seas tú el único que lo sepa. Quiero decir, a los altos niveles se conocerán este tipo de tecnología, pero la alternativa, ¿cuál es? Desmantelar todo lo que tenemos, implementar esto. Es que, ves, hay otro melón para abrir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué No, pues poquito a poco, yo creo bajo mi Humilde total opinión. ignorancia, es ir implementando a caponazos las cosas Ajá. y que vayan saltando los fusibles como antiguamente, como ha ocurrido ahora. Ujú. De repente metemos un 70-80%, no sé cuantísimo, de energía renovable, porque está muy bien, Sí. y salta el fusible. ¡Pam! Ah. Ha saltado. ¡Uy! Vamos a ver qué hacemos. Ahora ya tenemos que implementar una mejora, pues poquito a poco y pegándonos cabezazos. Yo, vamos, es que más claro no lo veo. O sea, Sí. no sé. La inversión del ITER fue alrededor de 24.000 millones de euros. Lo siento. Una auténtica Unos burrada. poquitos. Sí. Una auténtica burrada. Unos poquitos. Estamos hablando de futuro, ¿vale? Y a mí me Ajá. ha llegado el HVDC como la clave para la sostenibilidad energética. ¿Has oído hablar del HVDC? Pero sí hace tiempo ya. y Sí, hace tiempo. Estamos hablando ¿Qué de es? una tecnología, estamos hablando de la- finales del siglo XIX, ya Edison, ¿no? Con el tema de la corriente continua. A partir de ahí, ¿no? En los años 30, en Suecia y Alemania se realizan los primeros experimentos con transmisión HVDC, Sí. que es corriente continua de alto voltaje. Sí, high voltage. Eso es. Las Voltage, siglas sí. en inglés. En Canadá, Rusia, Brasil e India, en los años 60 y 80, este tipo de sistemas ya están desarrollados y hay incluso líneas que permiten transmitir energía a grandes distancias y conectar redes eléctricas asincrónicas. Bueno, ahí yo ya derrapo. Pero se sigue diciendo que en el siglo XXI la transmisión de energía eólica y solar desde zonas remotas, siempre bajo el prisma este del HVDC, interconexión con países, entre países y continentes. ¿Qué es esto del HVDC? Vale. Esto ¿Es el es... futuro realmente, como parece que pone en mis papeles? A ver, yo... No le vas a pillar con ninguna de las preguntas no le pillo, difíciles. no le pillo, por eso lo hemos traído. Porque, Y luego tenía que contar el último aparato al que con micrófono cerrado nos invitaba a ir a un show y hemos estado hablando Bueno. que sí, y eso quiero que nos lo cuente. primero que nos Porque cuente yo me lo de- apunte, sobre todo,
Yo me apunto, sobre todo por si lo hace de noche, que me imagino que ahora hay una serie de fenómenos luminosos que yo no me quiero perder. Que ha dicho que sirve para hacer fiestas también, Sí. para llevarme a mis abuelos. HVDC. No lo veo. ¿No lo ves? A ver, me parece muy interesante. Seguro Sí, que claro. soy el primero que luego lo quiero recrear en el Las laboratorio. bicheras. Sistema sincrónico. ¿Qué quiere decir eso? Tú al final, por ejemplo, los molinos eólicos, ¿no? Que hemos dicho que te generan unas determinadas RPM en función de la velocidad del viento. Entonces ya es asincrónico. Un día, pues, yo qué sé, hay mucho viento, 60 Hz, 30, me lo invento, ¿vale? Lo que hacemos con la alta tensión de corriente continua es esa tensión en alterna que hemos generado, la voy a rectificar con unos convertidores back boost, que se llama, o back boost es que te puede subir o bajar la tensión. Los boost es que te pega el chute, o sea, que te sube la tensión, y Eso el es. back es que te la baja. Entonces yo lo que hago con ese conversor electrónico es meto esa corriente alterna inestable, ¿vale? En el caso de los eólicos, y la voy a transformar de forma electrónica a una alta tensión en continua. Al final tengo alta tensión, ¿vale? Que entonces es lo que me interesa para transmitir. Y como tengo alta tensión por ley de Ohm, voy a tener baja corriente y bien, no voy a tener pérdidas. Las pérdidas en las líneas, de forma muy simplificada, se calculan las pérdidas en potencia activa. Es I cuadrado por R, ¿vale? La intensidad al cuadrado por la resistencia del cable. La resistencia del cable depende mucho de la resistividad y demás. Si yo transmito una baja corriente, las pérdidas por potencia activa son bastante más pequeñas. Luego tenemos otras pérdidas que son también por reactiva y bueno, en fin. Es lo que hablábamos de las subestaciones, que Eso. subían la tensión y la bajaban. Eso es. Entonces, cuando se empezó todo esto, que por eso nos hemos retrotraído, se hacía con corriente alterna, que era ese alternador que giraba, iba a un trapo, un transformador, me la elevaba. ¿Qué quieren hacer ahora? Es decir, bueno, pues tenemos este problema. Tenemos el problema de que, por ejemplo, los molinos van a generar una alterna de una frecuencia que no va a ser estable. ¿Cómo puedo yo meter esto en la red? Pues me invento otra red, me invento una red de corriente continua en alta tensión. Como tengo convertidores electrónicos, lo que voy a hacer es pasar eso a una DC de alta tensión y vuelvo a tener menos corriente. No lo veo. No lo ves. Igual que, por ejemplo, los paneles solares Inventas una red distinta. Claro, te funcionan en DC, ¿vale? Te van a generar en DC. Ahí estoy lo mismo. Esa DC la voy a meter a un back boost y la voy a elevar a una tensión muy alta, unos kilovoltios, y vuelvo a tener menos corriente. Y ya tengo menos pérdidas por potencia activa. Hostias. No sé si lo veis vosotros. Yo estoy viendo. sí, está guay. Me refiero que, oye, como idea me parece estupenda y... A mí me gustaría tener una respuesta para esto, pero claro, para eso he hecho yo las preguntas. Y tal. Pero si ya tenemos lo otro implementado, construido y tal... ¿Qué avances ves venir en los próximos 10 años? El aparato que ha creado él. Aparte, yo, bueno, aquí ya soy un poco... No sabemos para qué sirve todavía. Es un sistema de transmisión de electricidad sin cables. Al final, Tesla, voy mucho a Tesla, ¿no? La gente, al final, cuando tú lo puedes mitificar, pero no por el tema esotérico y no sé qué, no sé cuánto, sino realmente por lo que hizo. Porque aquí si te pones a estudiar su obra, tío, tienes luz gracias a Tesla. Entonces, avances en los próximos años, pues hombre, a mí me gustaría que cada vez tuviésemos menos cables, ¿vale? Y que las redes de distribución fuesen un poco basadas en los principios de Nikola Tesla. Como el Wi-Fi, ¿no? Sin cables. Eso va a ser muy difícil. Wireless technology. Ojalá. Avances, yo creo que ninguno, yo creo que se va a seguir cayendo la red. Sí. ¿Crees que se va a... ¿Crees en otro blackout? ¿En España o en cualquier otro país? Bueno, en otro país seguro, pero vamos a hablar de lo que nos toca, en España. ¿Ponemos fecha? No vamos a poner fecha. No vamos a ser agoreros. Creo que si esta vez aciertas, todos te vamos a mirar a ti. El primero lo originaste tú, este segundo también. Puede ser también. Sinceramente, van a tomar medidas. Eso está claro, ¿no? Pero en plan en serio. En plan, yo creo que van a cubrir parches de tal manera que digan porque ya tienen que tener bastante más información, nosotros no, pero obviamente. ¿Qué más o menos ha fallado y qué parche podemos meterle aquí? ¿Vale? Es como una rueda de bici pinchada. Sí, en vez de decir, voy a reestructurar esto y voy a intentar hacer que esto sea más robusto, ha fallado aquí. Intentar poner sistemas de adaptación de frecuencia, ¿no? Algo así. Vamos a intentar... invertir en eso. Sí, pero y no creo que lo hagan para mejorar toda la red, sino van a ir a los puntos flacos, donde puede haber el problema y vamos a tratar de tapar. Sí, van a ir al ahorro. Invertir lo justo. Con esto, lo mismo. ¿Qué probabilidades tengo de blackout? Pues mira, ha reducido un tanto por ciento de probabilidad. Mi visión futura sobre la energía, así en 2 pasos, sería ITER, fusión nuclear. Ojalá. No sé si lo llegaremos a ver porque está complicado lo del plasma que hablábamos. Y el siguiente, que a mí es el que más me emociona y el que más me molaría, y el que no es de ciencia ficción, es real, la antimateria. Hostia, antimateria, sí. Lo que pasa que crear un átomo
de antihidrógeno cuesta muchísimo, no sale rentable. Luego enfrentar momento no un sale átomo de rentable. hidrógeno con uno de antihidrógeno, la energía que te da es mucho menor de la que te ha costado generar eso, un átomo de antihidrógeno, porque vuelvo a repetir lo que en otro programa hablábamos aquí, que llevamos creando antipartículas, recibiéndolas del espacio y creándolas aquí, y antiátomos se han llegado a hacer pues desde hace más de 20 años. Ha habido noticias en el CERN con esto de la En el antimateria. CERN hay una Hace nave poquito. que pone como fábrica de antimateria. Sí, no, ha salido una noticia esta última semana. Cada X tiempo sí te sale alguna Sí, noticia, pero... como algo como muy, muy esperanzador en cuanto a Entonces, a la eso es antimateria. como el fuel, lo más eficaz, que cuando enfrentas materia con antimateria, lo único que te deja de resto es como es con fotones. Y digo yo, Nachotti, ¿no va a venir BlackRock y va a decir, vamos a sacarle dinero a esto, en vez de pensar que como va a ser una energía ilimitada? BlackRock va a esperar que... No va a haber siempre esos tentáculos de gente que quiera rentabilizar esa ideal. Mientras los científicos no lo evolucionen lo suficiente como para que sea rentable, BlackRock no va a poner sus ojos ahí. Sí. Pero cuando sea rentable, se lo comprarán a los científicos y ya vamos a sacar la pasta que estamos sacando ahora con otras, exactamente con eso. Eso ¿No? siempre, Siempre va a haber gente que quiera hacer ese dinero, ¿no? iba a comentar, ¿recordáis vosotros la fusión fría? Fusión fría. Si digo que sí, que yo con mis gafas de pasta, sí, no. Se hizo No. el famoso, me parece que los años 80. Esto es un poquito un tema de conspiración. Pero nos gusta. Pero a mí cuando es una conspiración científica, ¿vale? Yo tengo que ver que es una conspiración, vale, científica. Bueno, vamos a ver qué tiene ciencia. Y cuando veo que la ciencia me resulta un poco atractiva, yo antes de decir, esto no va a ¿Qué es atractivo para ti? que los principios físicos pueden ser aplicables. Que tiene una base. Tiene una base. Sí, que no es tan descabellado. Me gustaría leerlo. Hostia. Lo primero. Y si pudiese, me gustaría intentar replicar. Y luego ya decir que no. Al próximo programa. Claro. Funciono muy así. Yo funciono Sí, mucho así. Bueno, Como buen pues, científico. es genial. Claro, es que el otro extremo es fusión extremadamente caliente. Claro, ese es el problema. Mira, así como un partido de tenis. Yo me he quedado con el hierro dulce. Bueno, es que volvemos, el mayor generador de fusión nuclear es el Sol, es nuestra estrella. Está generando muchísima fusión, pero necesitamos imitar esas condiciones caloríficas aquí en la Tierra y no son fáciles. O incluso conseguir con una especie de red satelital, ya que está mandando tantos satélites, que pudiese aprovechar esa radiación cósmica de alguna manera y transmitirla sin cables a través de la ionosfera, ¿vale? Que nos llegase a nosotros, de tal forma que pudiéramos electrificar la ionosfera. Sí, que recoger esa energía. nota que he escuchado yo. Nikola Tesla, al final. Sí, la he escuchado esa. Incluso otra, que es muy vanguardista, Dilo. que es de la gravedad de la propia Tierra. Sí, pero energía ilimitada. Ese tipo de energía. Convirtiendo la propia gravedad, esa fuerza, o como esa deformación, espacio-tiempo. Espacio-tiempo que la vamos a tener siempre, obtener un rédito. Eso me gusta mucho. Eso es... En el momento en el que todavía no tenemos los gravitones detectados, todavía tenemos un vacío ahí. Imagínate. Pero es que se puede indagar porque decían que el campo, o sea, las fuerzas, joder, macho, el campo electromagnético, todas las fuerzas, ¿no? Es un residuo, una derivada de la gravedad. Sí. O sea, es como la hermana pequeña de la gravedad. Sí, entonces, intentando estudiar eso a fondo, podríamos llegar a entender bien la gravedad y una vez entendiendo la energía. Vale, pero ¿y dónde se pone el contador en eso? Ahí estamos, es el problema. No he contado. No hay contador. Ya está, No hay beneficio. Es que ves. No, BlackRock no rasca de eso. Es que un tema que se acabó entonces ese tipo un de. tema que ha traído de cabeza a los físicos es con el tema de las antipartículas, que se pensaban que se iban a comportar distinto una antipartícula con respecto a la gravedad que una partícula. Y después de experimentos veían que se comportaban igual. Ellos se pensaban que iban a comportarse, al tener una polaridad invertida, que iban a comportarse totalmente al revés que una partícula. Y no, al final, con ciertos experimentos han visto que las antipartículas y antiátomos se comportan igual que la materia convencional. O sea, a mí hace rato que se me ha ido la olla. Normal. Te lo digo en serio. Cuando queráis termino yo con mi árbol. Sí, pero déjame antes que nos echemos unas pequeñas risas con algo que han intentado meternos miedo. Bueno, todos los pufos, ¿no? Estoy seguro que con alguien lo han conseguido. ¿Cómo lo llamabas tú los pufos? Beef. Pufo. No, bife, lanzarle ahí.
Vale. Bueno, pues han intentado meternos miedo con una serie de historias que en mi caso pues no ha surtido efecto. Entiendo que haya gente que sí, que haya mordido el anzuelo. Y es el tema de la mochila de emergencia. Ay, sí. Vale, sí, la mochila está del kit de emergencia, la mochila de emergencia. ¿Qué mete un ingeniero eléctrico? Las 5 cosas que mete un ingeniero ¿Jamón? eléctrico en su... Chorizo, Queso, salchichón, una navaja suiza, queso manchego. Y ya está, ¿no? Y ya está. Ya con eso estamos Y que nos dejemos de vainas y de sustos de viejas. Yo lo que metería sería, yo tengo una radio. o sea, tengo Una especie de dinamo. Sí, a ver, más que eso, tengo una batería de plomo, ¿vale? De estas 12 voltios, 12 amperios hora, y Hostias. tengo un inverter de 750 vatios, potencia pico 1500. Con eso, ¿para qué tenemos? Bueno, pues para enchufar la tele, que va a servir de poco porque tal, y para cargar un móvil. Entonces, Pero yo tendría radio una sí, ¿no? pequeña power bank. De hecho, ahora las están vendiendo bastante interesantes. Están en torno a unos 200, 300 euros y tienen una autonomía interesante. Son estos Hostias. como módulos y tal que puedes enchufar cosas. Power bank. Intentaría pillar una Sí, sí. por tenerla. Una batería. Sí, una ¿Una batería. radio con pilas? Una radio con pilas también intentaría meter. No nos fiemos de los teléfonos porque ahora ya no traen algunos radios y no funciona. Claro, es que la radio que viene en los teléfonos no es vía radio Alex, convencional. yo es algo pensé eso, convertido. pero vuelvo a tener el miedo de tener una power bank almacenada en casa y que por algún Lo iba a golpe comentar o ahora. alguna historia salga ardiendo la casa Sí. muy fácilmente. Sí. Yo las baterías que tengo, la batería de plomo y la batería, tengo otras de litio. Con ¿En el las que- frigorífico? No las tengo ahí, pero las tengo muy vigiladas. Las tengo donde yo hago los experimentos y tal, no intento no tenerlas, siempre las traigo conmigo y digo, mira, si pasa algo, al menos me entero yo, ¿sabes? Que Están tampoco al va a lado. servir de mucho, pero Sí. me entero. Y por el miedo que me da. Me da mucho Me da miedo. Es una cantidad de energía química que tienes almacenada que en cualquier momento te puede... No va a pasar nada. Y, Sí, Yo bueno. es que pensé en esto cuando sucedió lo del 28 de abril, tener una power bank, una batería grande en casa. Enseguida, por el miedo dije, no, prefiero que no. ¿Y sabes cuál es el problema que hay ahora? Que a la mínima que tú intentas hablar de un tema, por ejemplo, las baterías, al final es una evidencia que es una bomba química. Hoy en día te van a salir diciendo, no, pero es que la gasolina en el coche también, esto no saben lo que dicen, no sé qué, no sé cuánto. Digo, joder, es que no vamos a poder hablar de absolutamente nada. Ya. Esto es en fin, yo qué sé. Pero yo comparto también lo mismo que comentas tú. A mí me da mucha cosa. Es muchísima energía química, es una energía que no puedes apagar, sobre todo las de baterías de litio. Uf, complicadísimo apagar eso, ¿eh? Y de hecho, bueno, si cogemos litio y lo tiramos al agua, pedazo de reacción hace. Eso de hecho, lo podríamos probar. No voy a decir nada, no se prueba. Eso Bueno, no, pero no eso lo no se hagan en prueba. casa, no lo hagan No. en casa. Nada. No, No tire líquido, no tire litio al agua. Nada. No, animamos a que busquen en YouTube a cualquier persona lo que sucede cuando pinchas una batería de litio, lo que sucede. Echarla solo. Sí. César, Sí, vale. No nos vas a hablar del experimento ese ni del invento, ¿no? Eso fuera de cámara. Vale. A ver, en colación a todo lo que hemos hablado, se acaba de descubrir en la naturaleza, que siempre me gusta traeros algún animal o especie vegetal que reúna alguna cosa como la que me he encontrado. Esto ya lo traía para el anterior programa, pero nos fuimos de cena. Es un árbol que se llama atraparrayos, ¿vale? Que ha descubierto un grupo de científicos. Porque después de una tormenta eléctrica observaban que un radio de 20 o 30 metros alrededor del árbol, los demás árboles de otras especies se achumascaban y este, obviamente, tenía muchas más opciones de recibir más luz, más nitratos y sin competencia, ¿no? Su nombre científico es Dipteryx oleifera. Las personas locales le llaman el árbol tonka. Entonces, elimina lianas, parásitas y otros árboles cercanos atrapando rayos de las tormentas eléctricas. Pero claro, él está preparado y diseñado evolutivamente para, obviamente, atrapar los rayos y él no perecer, sino todavía obtener una ventaja adaptativa. Lo hace generando una nube de vapor alrededor de la copa y el propio diseño del árbol y los 40 metros de media hace que obtenga prácticamente toda la lotería de rayos que van a caer. Pero es que además incrementa cada vez que hay un rayo que impacta, el árbol impactado tiene 14 veces más capacidad reproductiva sobre los árboles de la misma especie a los que no le han cazado un rayo, ¿no? A través de atrapar el rayo en la copa, lo distribuye por todas las ramas y lo que hace matar a los demás árboles competidores es a través de las raíces. Como las raíces están, como hemos hablado muchas veces, interconectadas, los árboles no se mueren de repente, pero sí obviamente se van desvaneciendo y se van marchitando porque la red de raíces que tienen
Se han sobrecargado. Sí, sí. Esto es una cosa que han encontrado y lo han observado porque a las pocas semanas de las tormentas eléctricas los árboles alrededor de este que os vengo a traer hoy se marchitan y se secan. El árbol tonka. Lo más misterioso es cómo sobrevive el árbol, ¿no? Pues el árbol ha evolucionado para no achoscarrarse, para tener unos vasos dilatadores y conducir eso a la tierra, y él está protegido de los rayos y todo al contrario. Aparte, no solamente no se muere, sino que tiene una adaptación sobre los árboles que no han evolucionado sobre los impactos. ¿La palabra técnica es achoscarrarse? Dipteryx olivifera. Eso es lo que os traigo yo hoy a la mesa infinita. Las misceláneas locas de César. Me encanta, está guapísimo. Pues sí, estamos curioso, en el punto. Estamos en el punto. Alex, ¿dónde te encuentra la gente que navega por internet haciendo scroll como locos que tienen las uñas ya que no tienen uñas? Apuntad bien. Va a aparecer aquí todo. Venga, sí, lo ponemos. /Teslex, acabado en X. Gracias. En Instagram. En Instagram, TikTok y YouTube. Siempre con el mismo Alex Tesle, sí. Bueno, en YouTube no, porque no me dejaban coger Alex Teslex. Tuve que coger Teslex, pero ya está. Eso lo ha comprado BlackRock. Ya tenemos patrocinador. Ya tenemos patrocinador. Ya por fin tenemos un patrocinador. Lo que queráis. Lo que queráis, lo que queráis. En realidad no. ¿Alguna cosita? Sí, alguna cosita que, ya que no lo hemos metido al principio, lo meto al final. Desde la mesa infinita queremos desmentir los bulos sobre el apagón causado el 28 de abril, de que eran por ciberataques, fenómenos meteorológicos extraños o incluso gente que dice que las renovables no están funcionando correctamente. Sí. Todo esto lo descartamos en la mesa infinita. Sí, yo creo que ha quedado más que claro después de las explicaciones, las preguntas que le hemos hecho a Ale y todas sus explicaciones técnicas ha quedado más que claro, ¿no? Y el audio que has traído tú que ha sido muy esclarecedor, pero ha sido como abundante, ¿no? En lo que nos ha dicho Ale. Creo que ha quedado claro, ¿no? Sí, espero que sí. Esperamos que las explicaciones que nos vengan sean realmente... Se me olvidó otra cosa. Ese tenor. No vamos a esperar a otro apagón para invitar a Alex. Ese otro porque ya es de la casa, ¿no? Alex tiene la llave. Y otra cosa que se me ha olvidado deciros es que yo lo primero que pensé realmente cuando se fue la luz estando yo en clase, antes de terminar una clase que eran 15 minutos, sinceramente, porque quiero un monográfico ya de inteligencia artificial, pensé en un boicot de inteligencia artificial. Que dijo, voy a quitar un poquito la luz y luego voy a empezar a pedir otras cosas. Eres en el fondo un conspiranoico. Skynet. No, pero lo pensé. Bueno, pues... Todavía nadie me lo ha refutado esto, que no haya sido. Estamos en Spotify. Gracias, Alex. La gente que se suscriba si quiere, a nosotros no nos hace falta, pero a la gente sí le hace falta la mesa infinita. ¿Conocéis a Albert Einstein? Un físico alemán que revolucionó la ciencia de la teoría de la relatividad, su famosa ecuación E = mc², ganó el premio Nobel de Física en el 1921. Me suena. Es un trabajo sobre efecto. ¿Qué dice este señor loco? Bueno, pues este señor loco, porque este era un loco, era un flipado, decía que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y es la voluntad humana. Sí. Qué bueno, qué bueno. Muy bonito. Pues nos vamos y nos vemos. Muchas gracias, Alex, por volver. Espero que estás aquí en tu casa. Esperamos que hayas disfrutado. Mucho. Sí. Y aquí ya cerramos aquí. Un placer. Cuando quieras, esta es tu casa. Ya está. ¿No? Aquí no chocamos mucho. Bueno, vuelvo a poner... Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Nos vemos.